salió en el periódico Expansión en abril. Son datos españoles, ¿vale? De lo que opinaban los españoles sobre el teletrabajo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ya nosotros mismos nos dábamos cuenta de que esta situación ya no iba a ser nada puntual, es decir, que se iba a transformar en algo habitual. Y ante esta situación que ya se estaba avecinando de que ya iba a ser algo habitual, ¿vale? El 40% de las personas pensaba que van a ser menos productivos porque les faltan herramientas. Es posible que en su oficina pues dispongan de... ¿Sabes lo que pasa? Que en las oficinas pues disponemos mucho de si no lo tienes tú, te lo pido. Si no, me lo imprimes y me lo das. Si no, es decir, pero no tenemos, a veces no tenemos, nos falta ese proceso, ¿no? Bueno, no nos falta ese procedimiento porque lo que tenemos lo tenemos muy a mano. Pero cuando estamos en casa no tenemos ya tanta disposición a esa disponibilidad a esa documentación o a esa información, ¿vale? Entonces pensamos que somos 40% menos productivos. El 74% se queja de las herramientas no corporativas. La verdad que se ha tirado mucho de WhatsApp, ¿vale? Y del WeTransfer para mandar documentación. No se ha creado un protocolo, evidentemente, es que no creo que no haya dado tiempo no se ha dado tiempo a que dedicásemos un tiempo a averiguar cómo podríamos establecer esos procesos, ¿no? Ha sido todo tan repentino que está claro que nuestros protocolos que estamos viviendo no sirven para lo que estábamos viendo ahora. Y entonces se quejan mucho de esa intromisión en mi vida privada porque están utilizando como esas herramientas mías para comunicarme en cosas de empresa, ¿no? El 49% necesitan entornos de trabajo más apropiados. Es que, bueno, más de uno seguro que lo tenéis. Es que ahora muchos hemos pasado a trabajar en el salón, pues porque o no tenemos una habitación adecuada o porque el wifi no llega al otro lado. Es decir, que nos hemos encontrado con que hay circunstancias que de verdad que no nos han ayudado, ¿no? Y el 22% necesita esa conexión con los compañeros, ¿vale? Se han dado cuenta de que, vale, ahora estoy en mi casa, pero es que no tengo cómo conectarme con mis compañeros o he perdido esa conexión. Yo trabajo para un cliente y tenemos una plataforma de chat, bueno, realmente de centralita, y la verdad que, por lo menos verlos allí y sabes que está libre, pues te puede dar por pinchar en el chat, ¿no? Y decir, joder, pues voy a charlar con alguien, ¿no? Lo que pasa es que pierdes bueno, lo que es la presencia que todos sabemos, vamos, fundamentalmente. Pues mientras montaba este seminario, muchos que no sois de aquí no lo vais a conocer, identificar, y los que tengáis menos edad que yo, pues tampoco, pero me vino a la cabeza una serie que echaban en Radiovisión Española en el año 84, ¿vale? Y se llamaba Min. Era un muñeco que venía del futuro para enseñarnos cosas que iban a suceder. Yo me dejó impactado un capítulo que no he conseguido recuperar porque no está en la hemeroteca de Radiovisión Española, y es que hablaba del teletrabajo, ¿no? Que íbamos a trabajar desde casa. Es decir, me pareció como si estuviésemos viendo una película de Star Wars que iban a aparecer luego naves espaciales y tal, y que no me lo podía creer. No me podía creer que pudiésemos estar en casa trabajando. Es decir, pero ¿cómo iba a ser aquello, no? Entonces, era más pequeña y no entendía cómo podía ser eso, ¿no? Y la verdad que ahora te das cuenta de que qué fácil, ¿no? Que accedemos a cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Me parece maravilloso que todas las personas que estáis en el otro lado del mundo y estamos aquí juntos y nos estamos escuchando, ¿no? Es que es precioso. Y la verdad que me ha gustado traerlo porque es como que todo es posible, ¿no? Es que este muñeco decía que iba a llegar y ha llegado. Y ha llegado de tal manera que en España, vamos a hablar un poquito de la legislación, en España además ya se está legislando. Entiendo que esto lo están haciendo el resto de los países o se van a sentir abocados a hacerlo porque ya es una necesidad, porque las empresas necesitan ya de un marco legal para establecer este procedimiento, no ya del marco que que os quiero contar, no ya de un modelo de negocio especial virtual, sino por lo menos las bases legales para cómo continuar con todo esto. Entonces,
Esto no lo teníamos planteado, pero nos ha parecido una buena idea incorporarlo. Hemos engañado a nuestro abogado y le hemos pedido que por favor nos cuente un poquito en España cómo está el legislado o cómo el empresario que se puede encontrar para implantar un modelo de trabajo o de teletrabajo o de trabajo a distancia. Entonces, Pablo, te doy paso a que te toca contarnos un poquito, ¿vale? Desde ese lado más legal que yo no sabría traducir en tus palabras y creo que tú vas a poder explicarnos mucho mejor. Adelante, Pablo. Estupendo. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, me llamo Pablo Nieto, soy el socio director de NG Abogados, letrado ejerciente y diría especialista, aunque realmente más que especialista lo que soy es un abogado especializado en derecho laboral y derecho fiscal. Dicho esto, hablando y a colación de lo que manifiesta Lidia, es cierto que en España hasta hace apenas 8 días no había una legislación que regulara la figura del trabajo a distancia con la modalidad de teletrabajo. Por suerte ya se ha legislado, aunque evidentemente, como todo en la vida, las legislaciones siempre adolecen de una serie de defectos y de taras que supongo que tanto al empresario como al trabajador le tocará subsanar. En este sentido, esta ley, la 18/20 del 22 de septiembre, que entró en vigor el 13 de octubre, lo que viene de alguna manera es a tratar de garantizar una serie de derechos para el trabajador que se vea abocado de forma voluntaria, además, como establece la ley, a trabajar en su domicilio y a establecer una serie de obligaciones para el empresario a efectos de sufragar los gastos que va a tener el trabajador en su domicilio. A grosso modo, hay una serie de artículos, tampoco quiero entrar en una terminología demasiado farragosa que hace alusión a estos temas, como son el 6, 7 y 8, en los que se establecen pues, esa serie de obligaciones, como por ejemplo la obligatoriedad de realizar un contrato por escrito entre el empresario y el trabajador, que voluntariamente, insisto, voluntariamente, o sea, ambas partes, ninguno puede imponer en este caso el empresario principalmente al trabajador la realización de este contrato, pues bueno, en esa voluntariedad o en ese acuerdo contractual mediante un anexo al contrato de trabajo, pues se debe reflejar el inventario de bienes que se van a utilizar. Se deben enumerar los gastos en los que va a incurrir el trabajador por realizar este trabajo. Se debe realizar un registro de jornada. Esto es un tema bastante delicado porque cuando uno está en su domicilio, digamos que no tiene jornada ni de inicio ni de fin. Bueno, pues con esta ley es obligatorio implementar por parte del empresario y el trabajador aceptar ese registro de jornada, incluyendo sus descansos. Igual que uno tiene en su jornada laboral un descanso para el café, un descanso para salir a fumar, pues de igual manera, si está en su domicilio, eso se debe de implementar, se debe de registrar, e incluso se debe comunicar si hubiera una inspección de trabajo. Asimismo, en dicho acuerdo se debe fijar el domicilio donde se va a prestar el trabajo. Se debe de ofrecer también al trabajador cómo se van a solucionar las incidencias técnicas que va a tener. Porque, claro, evidentemente el trabajador en los tiempos que corren va a necesitar portátil o tablet o PC de sobremesa y en su caso móvil. Puede haber incidencias para acceder a los programas CRM, por utilizar el Word, por cualquier motivo. Pues es el empresario quien debe asumirlo. Inclusive, si el trabajador necesita utilizar impresoras o consumibles, deben ser facilitados y suministrados por el empresario. Bien, los derechos del trabajador y del empresario en este caso quedan un poco diluidos, aunque remitiéndose al Estatuto de los Trabajadores español, el derecho de formación y de promoción para aquel trabajador que se queda en su casa trabajando a distancia y en este caso teletrabajando en relación con aquellos compañeros o compañeras que se quedan en el centro de trabajo de la empresa no se deben de ver afectados. O sea, uno puede seguir promocionando y creciendo o debe ser así, eso es la teoría, luego la práctica habría que verla, ¿no? Pero la ley de alguna manera recoge ese derecho que debe ser cumplido y exigido. Igualmente, también debe adaptarse lo que es la prevención de riesgos laborales. Puede parecer algo extraño, pero igual que toda empresa tiene que tener un plan con un modelo, con una serie de requisitos, cuando un trabajador se va a su casa, ese plan debe prever dónde va a estar ubicado el ordenador, lo que estaba comentando Lidia previamente. Pues si vas a estar en el salón, tendrás que tener en cuenta dónde están los enchufes, si vas a estar sentado en un sofá, vas a ponerte en una silla, si la silla va a ser ergonómica, si no lo va a ser, si vas a estar con los niños trotando alrededor,
cuidado, el plan de prevención de riesgos laborales, aunque no lo dice la ley, yo creo que debería haber hecho alusión de alguna manera al riesgo que tiene el niño mientras tiene el padre que trabajar o la madre en este caso, no lo ha previsto, pero bueno, entiendo que eso se le llama improvisar sobre la marcha, como diría Indiana Jones, ¿no? Luego está la figura de la desconexión digital del trabajador, que está vinculado un poco al registro de jornadas, entonces no puede estar trabajando de continuo sin cesar, y el derecho a la intimidad y la protección de datos. Pensemos que, aunque el ordenador lo facilite en la empresa, es muy probable que se utilice dentro de su entorno familiar. Pues hay que implementar algún tipo de modelo para que eso se regule. Hablo de manera bastante genérica y ambigua, hablo de implementar, hablo de organizar, hablo de pagar, porque realmente al final todo se va a basar en la buena fe y en el cumplimiento recíproco de las partes de sus obligaciones. Si uno no cumple y el otro tampoco cumple, al final lo que tendremos será un conflicto laboral, que es a lo que nos dedicamos los abogados. Es muy importante destacar que el trabajo a distancia, para que realmente tenga efectividad y se regule como tal, exige que al menos el 30% de la jornada laboral tenga esa reducción en un periodo de 3 meses. O sea, me refiero que si tú vas a tener un trabajo a distancia y únicamente va a ser una vez al mes, ya no entra dentro del supuesto legalmente previsto. Se exige que esa reducción, digamos así, sea de 2 días a la semana, por regla general, es lo que se suele entender, en el plazo de 4 semanas, que es lo que suele equivaler a un mes. Si no, no entraría dentro del supuesto. En el caso de la Comunidad de Madrid, no a todos os afectará, pero bueno, es importante decirlo, se ha creado una ayuda, una línea de ayuda para las pymes y autónomos que tengan trabajadores teletrabajando, para de alguna manera sufragar esos gastos de compra de materiales, ordenadores, móviles, etcétera. Pasa que las ayudas, pues como todo en la vida, se agotan, y es importante que el empresario esté rápido, sea hábil y lo comunique con la suficiente diligencia a su asesor o abogado. Y por último, también considero bastante relevante manifestar que esta ley como tal, que ha estado siendo aplicada de facto, o sea, antes de entrar en vigor, por muchos empresarios por necesidades, muchos lo han aplicado acogiéndose a las circunstancias de la actual pandemia, del COVID. Eso significa que aquellos empresarios que ya estuvieran o ya tuvieran a sus trabajadores teletrabajando no tienen por qué acogerse a esta ley. Eso sí, me refiero, no tienen por qué acogerse en el sentido de dejarlo por escrito, ni establecer los términos, pero esos empresarios que tengan ya trabajadores teletrabajando sí que tienen la obligación, de forma incluso retroactiva, de asumir el pago de gastos de consumibles, de ordenadores, de tablet y de móviles. Y si el trabajador ha estado usando los medios propios, esto es un tema bastante controvertido, ya se sale de la ley, ya entra en la casuística de los juzgados, es bastante posible, por no decir es ya una realidad, que el empresario deba indemnizar al trabajador en la siguiente nómina con un gasto X a fin de sufragar ese uso, esa amortización de los equipos personales, sin perjuicio de tener la obligación de facilitarle al trabajador medios propios. Con lo cual, de forma lo más resumida posible, creo haber ubicado el marco legal, al margen de que el análisis de una ley de bastantes artículos y algunas dudas requiere un estudio más en profundidad. Así que nada, gracias, Lidia. A ti, Pablo, por aclararnos. Ya digo, no todos a lo mejor nos puede ayudar porque estamos en otro país y en otra comunidad, pero, jolín, por lo menos saber qué está pasando y qué están haciendo aquí, ¿no? O qué medidas están tomando en España. Así que nada, muchísimas gracias y ya continúo. Gracias a vosotros. Sigo disfrutando de la ponencia. Gracias. Pues bueno, ya supuestamente tenemos un marco legal, ya está todo regulado, solo nos queda pues empezar a emprender con nuestro nuevo modelo, ¿no? Y para establecer un nuevo modelo tenemos que saber exactamente qué vamos a hacer. Es decir, establecer nuestro propio modelo. Ahora que estamos improvisando, pues improvisemos. Quitémonos los encasillamientos y podemos reinventarnos. Vamos a ver, por ejemplo, partíamos de que estamos en un mismo sitio y en un mismo horario, ¿vale? Esto es la circunstancia habitual en todas las empresas, ¿vale? Bueno, pues salgamos de ese encasillamiento, es decir, ¿por qué no crear nuevos modelos? Puesto que ya podemos trabajar con gente desde otros lugares, pues hagámoslo. Podemos ampliar nuestro negocio hacia otros lugares, podemos crear un departamento Customer Service
en otros horarios. Es decir, ¿por qué no? Si ya estamos decidiendo crear nuestro propio modelo. Es decir, ¿y qué posibilidades tenemos? Pues fijaos, tampoco es que hay muchas, pero es verdad que creemos el nuestro. Podemos estar en diferentes sitios, pero el mismo horario. ¿Vale? Pues es decir, tengo una empresa y les tengo en diferentes partes de España o del mundo, pero en el mundo concretamente no, pero en España sí. Podemos tener el mismo lugar, pero diferentes horarios, ¿vale? Porque tengo gente en otro lugar. O bien podemos tener diferentes sitios, diferentes horarios. Es decir, ahora mismo tenemos la oportunidad de no improvisar, sino de crear nuestro propio modelo, independientemente de lo que esté establecido, independientemente de lo que se haya, lo que tengamos como algo normal o normalizado. No, nos creamos nuestro propio modelo. Es decir, independientemente de cómo llames a tu equipo, vamos a crear el modelo propio, el nuestro. Ya que estamos, vamos a crear, ¿no? A improvisar, pero nosotros. ¿Y qué necesitamos para instaurar este teletrabajo? Vale, pues vamos a necesitar empleados virtuales, ¿vale? Equipos eficaces y un entorno que yo le llamo ideal. En los empleados virtuales, como os comentaba, no todos estamos preparados para quedarnos en casa o no estamos todos preparados para ir a la oficina todos los días, ¿vale? Sobre todo lo digo porque los que no nos gusta estar en casa tenemos que hacer algo para salir, y los que no nos gusta ir a la oficina por miedo a lo que nos puede pasar en el camino, en el transporte, con los contagios, ¿cómo lo vamos a gestionar? Porque hay que buscar ese equilibrio. Equipos eficaces, pues ahora tengo que empezar a buscar un equipo que ya sea más responsable, porque no va a estar aquí como delante de mí, ¿no? Que yo lo veo detrás del despacho o tengo un equipo pequeño y trabajo con él. Tengo que dotarle de nuevas habilidades porque ya no están juntos, no se ven. Tengo que hacer algo para que esos procesos de equipo se mantengan. Y estos empleados y estos equipos necesitan de un entorno que yo he llamado ideal, con unas herramientas específicas para que de verdad se conviertan en un equipo pues ganador, de excelencia, ¿no? No perder lo que ya tenía si lo tenía en presencia, ¿vale? Entonces, empiezo por los empleados virtuales. Fijaos, nosotros entendemos, nos basamos para explicar todo esto en una metodología que se llama DISC. Es un método científico que ya viene de años atrás. Concretamente en 1929 lo introdujo William Moulton Marston, un psicólogo, y nosotros, yo con todo esto del tema de la pandemia, me ha servido muchísimo para entender mucho más cómo somos en comportamiento, ¿vale? La metodología lo que viene a decir es que somos 4 tipos de comportamientos, y es cómo nos relacionamos con la realidad, ¿no? Cómo nos enfrentamos a los retos, cómo influimos en los demás, cómo nos enfrentamos a los cambios, cómo nos enfrentamos a las normas. ¿Y qué ha pasado en la pandemia? Pues es que ha sido, la verdad, que para los que somos analistas conductuales ha sido muy entretenido, porque hemos descubierto y hemos ratificado realmente los comportamientos, cómo estaban trabajando en todo esto la pandemia. Os cuento. El tema, sobre todo, yo escribí un artículo sobre todo porque me parecía muy curioso cómo la gente quería volver y quién no, ¿no? Los que querían teletrabajo y los que no, los que se querían quedar en casa y los que no. Por ejemplo, los que llamamos denominantes, ¿vale? Son extrovertidos racionales. Ellos, esto de irse a casa, estupendo, han cumplido ya todos sus retos que tienen en casa, pero vamos, yo ya me quiero volver a la oficina, ¿vale? Yo ya quiero que me des más trabajo, más retos, y yo ya quiero volver a la oficina. No, me gusta relacionarme con la gente, me gusta tener el contacto, pero a mí lo que me gustan son los retos. Entonces, a mí cuanto me mandes a la oficina, que yo ya estoy cansado de estar en casa, pues mejor. Los influyentes, que son personas extrovertidas totalmente emocionales, no os quiero decir cómo lo están pasando. Es decir, en casa quieren morirse. Lo que quieren volver es allí a la oficina, a tomarse un café con los compañeros. Es decir, necesitan ese qué tal, ese cómo ha ido el finde. Y el teletrabajo realmente les está martirizando. Y el confinamiento fue terrorífico. Las personas estables o más sumisas, ¿vale? Son los que tienen una relación con el cambio más complicada. Es decir, son de personas que cuando tienen un hábito
lo mantienen, son las mejores personas para mantener un hábito, pero ¿qué pasa? Cuando les haces cambiar bruscamente, eso penaliza en su productividad. Y entonces, si estas personas las tengo que decidir si se quedan en casa o se quedan teletrabajando, porque mi modelo he decidido que sea mixto, por ejemplo, tengo que dejar muy claro con esta persona qué voy a hacer, porque no puedo cambiarla, ¿vale? No puedo decir, ahora vas a trabajar y ahora no vas a trabajar, porque necesitan esa estabilidad, ¿vale? Y los cumplidores que son introvertidos racionales, pues qué deciros, están en casa fenomenal, están felices como codornices. Y de hecho, mandarles a la oficina con lo que está cayendo, pues no les gusta nada. Primero porque les ha encantado esto de no tener que relacionarse con la gente. Y luego porque el miedo, al miedo a salir les tiene un poco que prefieren quedarse en casa. Entonces, con esto que os quiero decir, que si tengo que montar un modelo, ¿vale? Nuevo, tengo que tener en cuenta todo esto. Tengo que tener en cuenta cómo es mi equipo, cómo somos, ¿vale? ¿Quiénes somos para trabajar en casa? Incluso los propios líderes deben saber qué comportamiento predominante tienen para trabajar en casa, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos en nuestra propia web una evaluación que os da unas pistas de cómo sois teletrabajando, ¿vale? O sea que cuando luego acabéis, si queréis, la podéis hacer y la comentamos si queréis o en cualquier otro momento. Y entonces os va a dar unas pistas de qué es mejor para ti dependiendo del comportamiento predominante que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues animo que los hagáis y así por lo menos ya os lleváis esa evaluación y os dice un poquito quién soy yo teletrabajando, ¿no? Vale. ¿Qué voy a tener como necesario para formar este modelo virtual? Pues necesito una receta ganadora. Y fijaos, hay muchos modelos que implantar en las empresas, ¿vale? Es que leemos un montón de artículos, leemos un montón de estudios y de maneras de organizar. Pero nosotros hemos entendido que para iniciar un nuevo modelo, un nuevo proceso, el que mejor y más factible sería para iniciar un modelo nuevo es el de Richard Beckhart, ¿vale? Él habla de 4 principios. Que los tengo aquí definidos, ¿vale? Los veis. Meta común, los roles, los procesos y las relaciones interpersonales. Cree que es fundamental que se cumplan estos 4 principios para instaurar un nuevo modelo en la empresa. La meta común, esto es lo que os he comentado antes. Cuando queremos un equipo, queremos que ese equipo se diferencie de un grupo de WhatsApp porque todos tenemos una meta común, pero porque yo he establecido esa meta común, ¿vale? O sea, que yo he establecido, yo como empresa, como líder, como CEO, he establecido hacia dónde queremos ir. Pero no solamente lo he establecido, sino que lo he clarificado, ¿vale? He dejado muy patente y como muy a entendimiento de todo el mundo hacia dónde quiero dirigirme. E insisto, tenemos que pasar a un cambio de mentalidad, porque en presencia es muy fácil que salga del despacho y digo que no, que es que mañana vamos a vender sandías en vez de melones, ¿vale? Pero es que cuando estoy en casa es muy complicado dirigirse a todas las personas que tengo dispersas. Y ya no os digo si monto un modelo en el que hay diferentes horarios, ¿no? Que es más complicado gestionar y hablar con las personas. Entonces, clarificar el objetivo. Que el equipo me dé el feedback de que ha comprendido qué es lo que queremos conseguir, ¿vale? O sea, no solo me vale que yo mando un escrito precioso o hago una reunión en Teams, lo cuento y me desconecto. No, tengo que saber que lo que he transmitido, la gente sabe hacia dónde vamos, ¿vale? Yo me acuerdo cuando trabajaba en una multinacional, cuando nos reunían al final de año, que nos decían qué objetivos iba a ser para el año siguiente y siempre era muy fácil el objetivo, la verdad. Hay que conseguir el doble dígito. Yo decía, vale, ¿pero qué hacemos para conseguir el doble dígito? Es decir, pero me van a dar algo que yo pueda visualizar que me esté ofreciendo ese camino que yo entiendo que me llegue para llegar a obtener ese doble dígito. Y lo más importante, por supuesto, lo que llamamos en coaching que sea un objetivo ecológico. Ecológico
Cuando estamos hablando de nosotros mismos, significa que yo puedo asumir que el objetivo que voy a alcanzar o que quiero alcanzar no choca con mi vida, ¿no? Con mi vida personal, con mi familia, con mi pareja, con mi hijo, con lo que sea. Pero el objetivo de la empresa no puede chocar con algo que no es asequible, ¿no? Por ejemplo, no puedo decir a mi equipo, oye, vamos a conseguir el doble dígito en 6 meses si somos 3. Es decir, que tiene que ser algo ecológico y que todos seamos partícipes de ese objetivo, ¿vale? Por eso hablamos de ecológico. ¿Qué otro principio básico tiene que cumplir este modelo que vamos a implantar? Pues que establecer los roles. Sí, esto es muy fácil. Todos sabemos que todos tenemos una función. Ya, pero yo, ¿en cuántas empresas he ido a implantar? Bueno, yo antes implantaba software de nómina, y no tienen un diagrama, un organigrama, ¿vale? Es que ya sin tener organigrama, poco puedo saber, es decir, en qué posición estoy, qué puesto tengo, qué responsabilidades tengo, qué funciones tengo, ¿vale? Ahora más que nunca necesito ese organigrama, ¿vale? Ese roles, esas funciones que tengo que cumplir. ¿Y cuáles son? No solo las funciones, sino cuáles son mis responsabilidades frente a ese objetivo que tengo que conseguir y las responsabilidades de mis compañeros, ¿vale? Porque todos tenemos una consecución, una responsabilidad individual. Y no solo eso, porque cuando estábamos en la oficina, si venía uno nuevo, hola, ¿qué tal? Te lo llevas a comer y te lo cuentas. Le cuentas tu película, ¿no? Si no hay un modelo de iniciación, ¿no? Pero es que ahora si se incorpora alguien nuevo, ¿quién le cuenta a esta pobre persona que se incorpora? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Y a quién puedes dirigirte si necesitas? Vete tú a saber, ahora el dichoso papel para pasar de un municipio a otro, para ir a comprar a algún lugar, ¿no? Es decir, qué importante es establecer los roles que tienen que cumplir las personas o que tienen las funciones que tienen que cumplir. Procesos. Los procesos, ¿cuántas empresas hay que se lo sabe uno, que es el que hace siempre toda la vida, ha hecho una cosa, pero nadie más lo sabe? Entonces, siempre nos dirigimos al mismo, pero insisto, ahora no estamos en la oficina. No le podemos decir a Menganito que nos diga o nos establezca un protocolo o nos diga cómo hacemos esto. Ahora hay que establecer de verdad procedimientos. Procedimientos que todos estén enterados y que exista esa comunicación, insisto, constante de transparencia de quiénes somos, qué vamos a hacer y cuál es el protocolo ante una circunstancia X, me da igual. Más importante que nunca, porque no nos vemos, ¿vale? Algo que, bueno, que como protocolo evidentemente hay que arreglar, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de las relaciones interpersonales, ¿vale? Estas relaciones que hacen que para mí, son las relaciones que más importancia tienen en una empresa. No las organizativas, ¿vale? No las de quién es el jefe, el que manda, ¿vale? Son las relaciones que tú haces con el resto de las personas. ¿Y qué fáciles son? Bueno, por lo menos para los comportamientos predominantes más extrovertidos de relacionarse, ¿vale? Qué importantes son porque al final hay procesos que como tú conoces a otro, te ayuda, porque estás allí, te ve, te mira, le llevas el papel o no, o sea otra cosa, y te ayuda. Ahora ya no tenemos esas relaciones, ¿vale? Yo quería compartir con vosotros hoy, concretamente además, que yo pertenecía a un equipo hace muchísimos años, que me sentía parte integrante de verdad de un equipo precioso, y era porque ese equipo funcionaba y porque había unas relaciones interpersonales preciosas. Bueno, se ha disuelto porque la empresa ha cambiado de estrategia y han decidido, bueno, pues prescindir de personas, y de verdad que aun habiendo pasado muchos años he sentido esa pérdida, porque al final de verdad que las personas, es decir, para mí la mejor estrategia son las personas y formamos esas relaciones interpersonales. Entonces, hay que crear ese clima saludable para que existan esas relaciones, y hay que cuidar a esa persona que ahora está en otro lugar y no tienes ese contacto visual. Insisto muchísimo en esto del contacto, de la llamada del contacto visual, ¿vale? Y sobre todo pues para establecer este clima. Clima que hay que ayudarle con confianza en los demás, ¿vale? Y con flexibilidad. Ahora mismo tenemos que ser más permisivos que nunca, porque, bueno, yo he llegado a llamar a clientes que tienen a su hijo en brazos, es decir, y a veces te cuelgan y tienes que volver a llamarle, pues igual que un compañero, ¿vale?
Los compañeros ahora tienen unos nuevos procesos, no sé, y ahora más todavía. Se pone malo, ahora el protocolo es que es terrorífico, pues no sé si cómo será en otros países, pero aquí si se pone malo ya tienes que faltar, tienes que ir a hacerte la prueba, tienes hasta que tenga resultados, es decir, hay un protocolo y hay que ser un poco más flexibles con nuestros compañeros, ¿no? O si dirijo un equipo, con nuestro equipo, ¿vale? Entonces, pues hay que dotar a estas personas de esa salud o ese clima saludable para que formen este equipo ganador, ¿vale? Pero ¿cómo voy a conseguir que estas personas quieran ser empleados virtuales, ¿vale? Y que formen ese gran equipo ganador? Pues tengo que dotarlas de esas herramientas que llamamos productivas. Y no solamente son herramientas, insisto en lo que decía Pablo, ¿no? Que tengo que apuntar ahí los gastos del ordenador, el móvil, la impresora, sino que tengo que dotar de herramientas comunicativas, de formación, de planificación, de presentación. Tengo que contar con más software que antes no gestionaba, pero que ahora es imprescindible, ¿vale? Os he traído bueno, unas que nosotros conocemos, otras que hemos utilizado, otras que conocéis perfectamente vosotros, pero para explicaros un poco cómo entendemos que deberíamos de trabajar, ¿no? Es verdad que ahora vamos a dotar a más personas de más pues de más de conocimiento, ¿no? Y hay más esa pereza al cambio, eso la verdad que también tenemos que jugar mucho con eso, ¿no? Tenemos que convertirnos ahora en líderes mucho más transigentes con esto del cambio, ¿no? Porque es verdad que vamos a introducir muchos cambios, mucho software, mucho dato, y hay personas que no nos gusta nada meter datos en aplicaciones, pero creo que es fundamental cuando estamos fuera de casa, como yo digo. Entonces, por ejemplo, ¿qué entendemos que tenemos que utilizar para comunicarnos? Sobre todo, pues evidentemente las que ya conocéis, Teams, Zoom, Skype. Es decir, ¿por qué? Para comunicar siempre, es decir, no me vale el teléfono, no me vale el WhatsApp, es que necesitamos el cara a cara. Es que esa persona sigue necesitando mirarme y ver cómo sonrío o qué tono digo las palabras. Es decir, no puedo utilizar el chat, ¿vale? Es decir, fundamentalmente debería de comunicarme a través de estas herramientas. Es que, qué diferente es, no sé si vosotros lo habéis percibido, que entiendo que sí, cuando os comunicáis con alguien, los signos de admiración, por ejemplo, los emoticonos, qué importante es meter eso en un chat, ¿vale? Pero si podemos, utilicemos estas herramientas, ¿vale? Insisto, todas gratuitas y creo que es fundamental el cara a cara. Para formación, ¿vale? Aparte de Zoom, que por ejemplo es la que nosotros utilizamos para nuestra empresa, para los seminarios o las formaciones, Cisco y GoToWebinar, ¿vale? Son herramientas muy potentes y os recomendamos para dar sobre todo formaciones, porque puedes gestionar muchos usuarios, el tema de las presentaciones, de grabar las cosas. Entonces, bueno, estas dos herramientas que entendemos fundamentales para nuestro trabajo en casa. Planificación y productividad. Pues fijaos, os hemos expuesto 3. Yo os tengo que decir que Asana no me gusta, ¿vale? Pero eso no quiere decir que se pruebe y que, bueno, cada uno pues que elija, ¿no? Que lo ideal sería que evidentemente, dependiendo del grado de personas que forman un equipo o de la empresa, que pudiésemos ponernos de acuerdo, porque es verdad que vamos a herramientas que vamos a tener que utilizar muy a menudo y, bueno, pues ¿por qué no consensuar, ¿no? Slack y Trello también las conozco. Trello me gusta más, es mucho más para tarea, ¿vale? Para planificación de tareas, y de verdad que es necesario. Es que al final te das cuenta de que si no estás en la oficina, que le puedes preguntar a tu compañero de al lado cómo va este tema, es fundamental que esté todo informatizado. Esto es súper importante, independientemente sea empresa o no, o tenga equipo o no. Yo me he dado cuenta de que es necesario, antes de adquirir una herramienta de este tipo, ¿vale? Que realmente piense en mis necesidades. Es decir, no todas las herramientas son válidas y hay unas que es que no me sirven para nada, porque a lo mejor no es lo que estoy buscando, y incluso a veces con una gratuita ya me sirve. Pero creo que tenemos que hacer un checklist de exactamente cuáles son mis necesidades, ponerlas en común si pudiéramos,
pero no comprar cualquier herramienta, ¿vale? Es decir, yo Zoom, al final hemos elegido Zoom para esas comunicaciones porque hemos probado otras y entendemos que esta es las que nos gusta, pero no porque se esté de moda Zoom, es porque a nosotras al final nos ha gustado Zoom para trabajar, ¿vale? Para presentaciones, diría, vale, está fenomenal el PowerPoint y todo esto, ¿vale? Pero ahora ya, de verdad que si tengo que impactar, si tengo que innovar, hagamos presentaciones que de verdad lleguen a las personas. Trabajamos con Canva, pero Geniali es una herramienta chulísima para presentaciones y os lo recomiendo, porque de verdad que están chulísimas. Entonces, creo que ahora tenemos que dotar a todas estas personas y equipos de todas estas herramientas que entendemos van a hacer que seamos más productivos, porque vamos a perder mucho hasta que nos pongamos al día, ¿no? Si hemos elegido ese modelo de virtual de estar todos en nuestra casa, ¿no? Y os quería hacer un resumen un poco de lo que os he explicado o de cómo podríais enfrentaros a este nuevo modelo de teletrabajo o este nuevo modelo virtual que queréis crear, independientemente del que queráis crear. Lo principal es confiar en el equipo remoto, ¿vale? Nos estamos encontrando con clientes que nos están diciendo que cómo pueden controlar el tiempo de las personas que están conectadas. Fijaos, esto ya no vale de verdad para crear un modelo de teletrabajo, de cómo son los procesos y cómo nos vamos a comunicar ahora, ¿vale? Esto ya es algo más, es decir, yo ahora voy a tener que cambiar de paradigma, ¿vale? Ya no me vale en casa ya no vale esto de qué horario tienes, ¿vale? Ahora va de cambiar el modelo de desempeño, de desarrollo profesional. Si tú trabajas a través de proyectos, por ejemplo, no te tiene que despreocupar a qué hora yo trabajo. Es decir, yo me puedo encontrar que mi hijo estaba mal hoy y trabajo por la noche, si tú mañana tienes tu informe en la mesa, ¿no? Es decir, tenemos que despreocuparnos un poco de todo esto. Es un cambio brutal de paradigma, es decir, de la empresa y del manager que va a trabajar contigo y va a implantar este modelo. Entonces, yo quiero hacer hincapié de verdad, si esto lo único que os tenéis que llevar, pues genial, pero llevaos que hay que cambiar el modelo. Ya no me vale de verdad el que me fiches que te has conectado a las 9, porque es que a lo mejor da igual que me conecte a las 9 porque me voy a hacer un café y luego ya a las 9:30 si eso me pongo. Lo que creo que hay que establecer unos nuevos objetivos. Claro, es complicado porque a lo mejor no lo teníamos antes, pero bueno, esto es lo que va a hacer que de verdad mi modelo sea exitoso. Y este éxito lo tengo que poner en coalición con las personas con las que voy a colaborar, que tengo que hacerles partícipe de este modelo. Es decir, no es un modelo que yo me voy a inventar, es decir, es un modelo que todos vamos a crear y que todos vamos a querer estar de acuerdo. Entonces, esa complicidad va a hacer que la empresa, la gente se motive para crear ese modelo y independientemente sea presencial o virtual, yo siga creyendo en el objetivo que tenemos común, ¿vale? Por eso el crear un acuerdo con los equipos. Y algo que no nos tiene que agobiar. Puedo experimentar y hacer pequeños pasos y volver para atrás. Ojo, que hay gente que a lo mejor dice que prefiere una cosa que otra y luego cambia, ¿vale? O luego nos damos cuenta de que nuestro modelo no sirve porque no sabemos trabajar así, que no pasa nada. Pero por favor, que te sientas con la flexibilidad de hacer reversible el modelo que quieras implantar. Y el face-to-face lo pongo siempre porque me parece que es fundamental que, como os he dicho, sea cara a cara. Cualquier comunicado, cualquier que tenga que hacer, cara a cara. Es decir, una comunicación por Teams. Y más ahora, la gente necesita de verdad ver una cara que le esté contando qué va a pasar con su vida, ¿vale? A partir de ahora. Pero todo esto tiene que ser a través de una habilidad transversal, que es la comunicación. Nos tenemos que dotar a todos de un cambio de paradigma, como os he dicho, y pensar que la comunicación es fundamental. Que tenemos que establecer protocolos, es decir, que ya no me vale... mirad, hace poco tuvimos un curso que nos pidió un cliente para la gestión de conflictos. Y es que la gente se siente muy libre cuando habla en un chat, ¿vale? La gente se siente muy libre cuando habla en un correo electrónico. Y
Y creo que sí, que el cara a cara es más complicado que te diga algo que estoy pensando y que no te diría que te diría por un chat, pero no te diría cara a cara. Entonces también tenemos que hacer un cambio en nuestra forma de comunicarnos. Aprender el idioma de esos compañeros, por ejemplo, que son más extrovertidos o que son más introvertidos, que es fundamental. Y establecer un nuevo procedimiento de comunicación. Creemos que es lo más importante para implantar este modelo, ¿vale? Como realmente como resumen, ¿no? Como, como para cerrar la creación de este modelo que quieras implantar. Y pues ahora me gustaría que ya he hablado tanto, a mí esto me satura bastante y me encantaría que, por favor, los que participáis, pues, ¿por qué no? Hacer no sé, ¿qué propuestas tenéis de comunicación eficiente? ¿Qué os habéis encontrado? ¿Qué os faltaría a vosotros? ¿Cómo os estáis enfrentando a esta situación? Que aportéis eso a los demás, que a mí, incluso a mí también. Es decir, yo os he contado mi propia experiencia como teletrabajo, como lo fui resolviendo, ¿no? Porque lo fui resolviendo, pero es verdad bueno, que son situaciones que si alguien te da una ayudita y te dice pues cómo solventarlo, pues mejor, ¿no? Así que yo os animo a que el que quiera aportar algo en este momento, por favor, se lo agradecería porque para mí es un aprendizaje, igual que entiendo que para los demás. Así que el que se anime a quiera contar algo, pues es su momento de participar y de compartir con los demás. ¿Alguien se anima a contar algo? ¿Cómo lo estáis viviendo? Contarnos lo que estiméis. Yo. Venga, Rocío. Sí, Gracias. bueno, a ver, yo prácticamente somos dos personas y, a ver, nosotras funcionamos muchísimo bueno, con llamadas, con WhatsApp, pero nosotras lo que hemos intentado hacer para ser un poco más eficiente y que no nos coma lo que es la rutina de conciliar el teletrabajo, que al final parece que estás todo el día haciendo cosas y luego no te queda tiempo para ti, es hacer una gestión del tiempo, organizando los contenidos de leer mails, hacer llamadas, o sea, estructurar un poco lo que es el contenido y ¿Sí? luego, sobre todo, poner horarios, intentar al menos el cumplir el horario de, venga, esta hora para comer, esta hora, o sea, porque es que si no, al final, esa flexibilidad que tú dices, bien enfocada, está fenomenal, pero también mal enfocada, al final es que te puedes pasar trabajando 12 horas sin Ah, parar, claro, claro, sí, sí, boteando, claro. y entonces nosotros nos hemos enfocado, estamos probando así un poco, porque cuesta un poco, ¿no? Ahora desde marzo acostumbrados a esa flexibilidad de, bueno, venga, me conecto, bueno, tal, estoy comiendo, paro, bueno, espera un momento, que, bueno, te lo atiendo ahora, venga, luego termino de comer, luego, ¿sabes? Ahora volver a esa especie de, bueno, venga, esto ha llegado para quedarse, vamos a intentar poner nuestra rutina de horario, de poner un poco de orden y concierto, porque es que si no, al final es un totum revolutum que es más desorden y claro, mentalmente es una falta de higiene mental por horario de trabajo, los niños, la casa, lo que decías tú al principio, que al final, claro, no, dices, es que estoy todo el día pringada y no tengo tiempo yo para mí. Sí, 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 sí. Lo que decimos de flex, yo por ejemplo, lo que les digo a las empresas cuando hacemos los cursos online, ¿no? Para implantar un modelo, que hay unas, como que se establezcan esas reglas, ¿vale? Para todos. Porque a lo mejor tú, pues dices, mira, si nos tenemos que reunir, jolín, pues que sea a partir de las 4, por Dios, porque es que tengo que dormir al pequeño y la siesta, ¿sabes? Entonces, lo que hablamos de flexibilidad no solamente es flexibilidad para el horario que se amplíe, sino flexibilidad para que me des a mí también mi espacio, para que yo me pueda organizar y crear Claro, por eso. otro. Claro, Por esa es eso la que bien flexibilidad. entendida es fantástico, Eso pero es, eso es. ojo con despistarnos cuando No, se entiende mal, porque claro, puedes entrar al final, no porque lo entiendas mal, sino quiero decir que la rutina al final de, bueno, venga, pues sí, total, venga, va, lo dejo y ahora y me conecto y entonces al final vas entrando en ese hábito y luego cambiarlo, personalmente, o al menos en mi opinión, pues luego cuesta sí, un poco más. el hábito es el que comentábamos, ¿no? Que una vez que está instaurado, jolín, hay personas que nos cuesta más meternos en otra historia y que desde el inicio, si decidimos establecer un modelo, y insisto, no ya para empresas, imagínate que es para ti que tú quieres establecerte un proceso y un modelo, vale, pero crea desde cero, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a establecer los procedimientos? ¿Cómo vas a hablar con la gente? ¿Quién está más preparado que no? ¿Con quién sé que puedo contar? Y puedo llamar para decir, mira, lo que llaman café virtual, tómate un café conmigo porque es que hoy necesito desahogarme, es decir, crear
esos rules, esas normas, ¿no? de convivencia telemática, ¿no? Pues muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Si quisiera participar. Sí. Por aquí habla Janet Rodríguez. Hola, Janet, ¿qué tal? ¿Cómo está? Reyes. Bien, cuéntame. Okay. Sí, quería, bueno, que estoy de acuerdo un tanto con Rocío, sin duda, ¿no? Hay que establecer un horario por nada de todas las tareas laborales y tareas domésticas que se tengan que hacer para tener control también. Nos volvemos, como decimos aquí, un etcétera, ¿no? Pero hay un tema muy importante que lo mencionaste al final, que es ¿Janet? la comunicación. Ah, sí. Y sobre todo ese face to face. En mi caso particular, desde que se estableció la cuarentena, no la he tenido con mi supervisor. Solamente he hablado con ella en 2 oportunidades, una por WhatsApp, 2 por WhatsApp y una por Teams. Y eso fue por un tema casuístico. Entonces, no hay mucha comunicación, no es muy comunicativa. De hecho, suceden cosas que me entero por otras fuentes cuando la vía regular debe ser el gesto. Eso particularmente lo que a mí me pero bueno, sin embargo, en la parte de trabajo me he reinventado, he creado ciertos procedimientos y ahí yo voy con mi trabajo. Pero quería comentarte eso. El tema de comunicación pienso que es muy importante. Sí, por eso lo he puesto al final, porque vale, hay unos métodos que establecer, pero nos hemos olvidado de la comunicación. Nos hemos olvidado que de verdad tenemos que entender qué está pasando. Quiero saber de tu propia voz y de tu propia cara que me estás contando, hacia dónde vamos. Así es. Entonces sí, es fundamental, sí. Así que muchas gracias, Janet, por compartir y por estar. Me alegro mucho de escucharte. Gracias, igualmente. Buenos días. Hola. Hola. Hola, Yolinda. Bien, buenos días. Interesantísimo de verdad el tema. Desde que lo vi publicado dije, bueno, estoy bien interesada. Yo les hablo desde Venezuela. Bien, muchas gracias, me encanta. De Venezuela. Gracias. Y definitivamente, bueno, es muy interesante porque, bueno, en España sé que ustedes han afrontado allá también una difícil con esto de la pandemia, del COVID. Sí. Y siempre he estado muy pendiente de estas cosas. Bueno, sí, esa es una de las cosas que me ha fortalecido el trabajo. Estoy trabajando desde mi casa desde que comenzó este proceso. Y por eso siempre he estado muy atenta a lo que va surgiendo alrededor de este tema del teletrabajo y incluso de todas sus implicaciones emocionales, porque a veces siento que soy yo la que estoy padeciendo algunas cosas y escuchar esto de alguna manera también me da un poco de tranquilidad, porque también me pasa que a veces estoy en la casa y quiero estar en la oficina, porque siento que de alguna manera el estar en contacto, yo soy muy kinestésica, ¿no? Yo necesito mucho de ese contacto con las personas y de verdad que para mí ha sido así como que sí, un casi castigo, ¿no? El estar de esta manera. Sí. Me permite estar todo el tiempo, incluso he tenido que llegar a acuerdos en la empresa para hacer como mínimo 2 o 3 asistencias en el mes, además porque, bueno, por el trabajo que realizo también es necesario que yo haga cosas. Sin embargo, bueno, tengo que decir, yo trabajo con un grupo de empresas, de Venezuela, un conjunto de trabajo en el sector logístico, y definitivamente, bueno, hay un grupo que de manera obligatoria ha tenido que quedar en la porque se trata de almacenamiento y transporte. Sin embargo, mi trabajo sí puedo llevar la mayoría a distancia, ¿ok? Pero ciertamente la empresa ha ha facilitado a los trabajadores de muchos recursos para mantener justamente esta comunicación que, como ya todos estamos de acuerdo, es un elemento sumamente importante. Los canales, bueno, siempre a través del correo, y esto también que nosotros hemos fortalecido también un proceso de formación, ¿no? A través de distintos seminarios, prácticamente a diario. Antes de entrar yo a este webinar,
en otro, sobre todo se ha facilitado muchísimo material sobre valores o los organizacionales, y esto ha sido un punto bien interesante, ¿no? Entonces, yo creo que al escuchar esto, creo que estamos bien, o sea, que de alguna manera estamos haciendo grandes... Estáis haciendo bien. Que lo estamos haciendo bien, que estamos al menos tratando de no dejar de lado los aspectos importantes de esta nueva modalidad. Y me apoyo mucho en este tema con ustedes porque sé que probablemente ya el abogado que, creo que es abogado que interviene. Sí, Pablo, nuestro abogado, sí, nuestro abogado. El abogado es bueno porque también hace unos días estuve donde se hablaba esto de las implicaciones laborales del teletrabajo. Y una de las cosas es que esto va a quedar como es una alternativa, o va a quedar realmente como una forma de trabajo sobre la que habrá que legislar. ¿Ok? Claro. Entonces, yo creo que ya los países pudieran ya estar pensando en esto, ¿no? En legislar. Como dijo la compañera que intervino anteriormente, esto llegó para quedarse y yo creo que ya también toda nuestra legislación de trabajo ya debe estar también en función de ciertas, digamos, beneficios para el trabajador que está a distancia, ¿no? Porque, por ejemplo, les comento, yo he tenido que probablemente implementar cosas en por supuesto, las condiciones no son las mismas y si es verdad, hay unos riesgos que uno asume desde su casa que no los tiene. Entonces, a ver, ¿cuál es la responsabilidad que va a tener tu empresa con relación a esas cosas que tú pudieras estar, o incluso de estos consumibles? O sea, todos son que realmente sobre lo que las legislaciones ya van a ir a entrar. Entonces, también los horarios, que también es otro tema. Yo siento que de verdad aquí trabajo mejor en el sentido de estar más concentrada porque nadie me interrumpe, y mi trabajo es de redactar, de que no se me olvide esto, sí, ese tipo de cosas, pero ciertamente trabajamos más. Y el tema confianza, que también es básico, es elemental, es decir, cuánto tus colaboradores o tus jefes, tus supervisores confían en que tú verdaderamente estás haciendo lo que... Y yo creo que ese tema también es bien importante, independientemente de las horas a las cuales tú le dediques más tiempo porque es tu hora más conveniente. Pero sí, trabajar por objetivos, es decir, bueno, mira, este es el trabajo, tenemos que entregarlo en esta fecha y que tú amoldes ese horario. De verdad que los temas bien interesantes, me ha encantado este webinar, de verdad me llevo muchísimo. Muchas gracias. Sí, muchísimo aprendizaje e incluso respuestas, ¿no? De cómo mejorar nuestros equipos el trabajo hacia distancia. Pues muchas gracias, Yolinda. Pues se nos va el tiempo, no me gusta abusar de vuestro tiempo. Solo quería comentaros que bueno, nosotros hacemos consultoría, implantamos, ayudamos a las empresas a implantar estos modelos, ¿vale? Os acompañamos o hacemos formaciones online, ¿vale? Solo quería deciros que por haber acudido, pues cualquier contrato que tengáis con nosotros, de cualquier proceso o propuesta de implantación, os haríamos un 20% de descuento por haber estado hoy, ¿vale? Y porque nosotros hacemos también, acompañamos a las empresas, ¿no? A establecer este modelo, porque de verdad que es complicado. Lo que dices tú, Yolinda, dices, pues no vamos mal. Es porque alguien se ha preocupado de verdad de implantar de saber que necesitamos otra cosa diferente, ¿no? De, oye, que la gente sepa, que se forme, que estén pendientes. Algo muy diferente a lo que le ha pasado a Janet, por ejemplo. Y la verdad que el haber hablado vosotros pues te da esa visión de cómo está la gente trabajando, ¿no? Insisto, 20% si nos queréis compartir con nosotros una propuesta y nos escribís a través de la web o a lidia@descubretusrecursos.com o a raquel@descubretusrecursos.com. Y cualquier cosa que queráis contar, si queréis hablar, si los que se quieran quedar, estamos abiertos a lo que queréis compartir y no sin cerrar, por supuesto, dándoos las gracias por haber estado, por ser que habéis estado toda la sesión, por haber escuchado además a nuestro abogado, que hablando de leyes a veces las cosas son un poco más aburridas. Lo siento, Pablo, pero es que es así. Pero habéis estado con nosotros y de verdad que lo agradecemos, de verdad. Grabamos los seminarios, los publicamos luego, os mandamos un link y los publicamos en YouTube por si queréis verlo o no, pero muchísimas gracias por participar. Creo que quiere hablar Ibelis.
Saludos. Hola. Se dio cuenta, se dio cuenta. Estoy hablándoles desde Puerto Rico. Bueno, pues bienvenida, muchas gracias. Gracias, me ha encantado mucho el tema, la discusión ha estado muy bonita. Yo sí quiero aportar que por lo menos acá los escenarios en Puerto Rico, el tema de lo que es el desarrollo de equipos y la comunicación es muy importante porque desde la experiencia con esto de la pandemia, hay organizaciones que inclusive o han despedido o se han reestructurado completamente. Y el efecto de la pobre comunicación, porque no tenían un plan de comunicación preparado, ¿verdad? Para estos eventos, es muy interesante y muy difícil, sobre todo en esas organizaciones donde han hecho reestructuraciones, movimientos internos de personal o contratación de nuevo personal sin tener un plan o un proceso de inclusión, inducción, más bien, un proceso de inducción, y estando trabajando remoto y no tener un proceso de inducción, pues aleja más, ¿verdad?, la relación interpersonal que pueda surgir en la organización. Entonces, yo mi aportación es poder, como propuesta, ¿verdad?, que nosotros como líderes podamos diseñar y desarrollar planes de inducción para el trabajo remoto. Porque de eso no se ha hablado mucho tampoco y es muy necesario, ¿verdad? Muchos no conocen el alcance de su puesto nuevo o no conocen a sus compañeros, porque claro, es lo que yo decía, que cuando establecemos el modelo del GRPI, ¿vale? Que es para iniciarse. Claro, pues es lo que que para que creemos recomendable este modelo, porque tenemos que hacer ese proceso para que la gente que venga de fuera lo tenga claro, o sea, estableciendo procesos, porque ahora ya no estamos en la oficina, como decía, es decir, ya no te puedo invitar a un café para explicarte cómo funciona esto y presentarte a Menganita, que es la que lleva los papeles, esta persona se encarga del transporte, este se encarga de... Yo necesito ahora un procedimiento, un protocolo para que la gente que que viene a la empresa a trabajar conmigo sepa qué está pasando y que nos conozca, ¿no?, a todos, qué hacemos cada uno, qué importante es eso, ¿no? Entonces, y sobre todo considerando el alcance de la estructura, ¿verdad? Porque hay organizaciones pequeñas y pues eso es más fácil en organizaciones pequeñas, pero en organizaciones grandes, por ejemplo, yo trabajo en una de las universidades más reconocidas acá en Puerto Rico y la jerarquía organizacional que tiene, la estructura organizacional que tiene esa universidad es bien compleja. No, sí, las universidades, de hecho, además son muy complejas. Sí. Así que, nada, esa es mi aportación, poder continuar desarrollando planes de inducción de la modalidad remota y orientar también, ¿verdad?, a los líderes para que fomenten ese proceso. Claro, es que es el primer cambio fundamental. Gracias. A ti, Belis, muchísimas gracias por aportar y por participar. No sé si alguien más quiere participar, aportar. Muchísimas gracias por compartir, porque de verdad es como aprendemos todos. Y bueno, pues no sé si alguien quiere compartir más, aportar algo más. Y si no, pues bueno, pues damos finalizada el webinar. Y otra vez insisto en la gratitud por haber estado y por estar con nosotros este ratito. ¿Vale? Estamos a vuestra disposición, por lo que queráis. Un abrazo. Muy amable. Muy amable a vosotros. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós, Janet. Adiós. Adiós. Salió en el periódico Expansión en abril. Son datos españoles, ¿vale? De lo que opinaban los españoles sobre el teletrabajo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ya nosotros mismos nos dábamos cuenta de que esta situación ya no iba a ser nada puntual, es decir, que se iba a transformar en algo habitual. Y ante esta situación que ya se estaba avecinando de que ya iba a ser algo habitual, ¿vale?
el 40% de las personas pensaba que van a ser menos productivos porque les faltan herramientas. Es posible que en su oficina pues dispongan de... ¿Sabes lo que pasa? Que en las oficinas pues disponemos mucho de si no lo tienes tú, te lo pido. Si no, me lo imprimes y me lo das. Si no, es decir, pero no tenemos, a veces no tenemos, nos falta ese proceso, ¿no? Bueno, no nos falta ese procedimiento porque lo que tenemos lo tenemos muy a mano. Pero cuando estamos en casa no tenemos ya tanta disposición a esa disponibilidad a esa documentación o a esa información, ¿vale? Entonces pensamos que somos 40% menos productivos. El 74% se queja de las herramientas no corporativas. La verdad que se ha tirado mucho de WhatsApp, ¿vale? Y del WeTransfer para mandar documentación. No se ha creado un protocolo, evidentemente es que no creo que no haya dado tiempo no se ha dado tiempo a que dedicásemos un tiempo a averiguar cómo podíamos establecer esos procesos, ¿no? Ha sido todo tan repentino que está claro que nuestros protocolos que estamos viviendo no sirven para lo que estábamos viendo ahora. Y entonces se quejan mucho de esa intromisión en mi vida privada porque están utilizando como esas herramientas mías para comunicarme en cosas de empresa, ¿no? El 49% necesitan entornos de trabajo más apropiados. Es que, bueno, más de uno seguro que lo tenéis. Es que ahora muchos hemos pasado a trabajar en el salón, pues porque o no tenemos una habitación adecuada o porque el wifi no llega al otro lado. Es decir, que nos hemos encontrado con que hay circunstancias que de verdad que no nos han ayudado, ¿no? Y el 22% necesita esa conexión con los compañeros, ¿vale? Se han dado cuenta de que, vale, ahora estoy en mi casa, pero es que no tengo cómo conectarme con mis compañeros o he perdido esa conexión. Yo trabajo para un cliente y tenemos una plataforma de chat, bueno, realmente de centralita, y la verdad que, por lo menos verlos allí y sabes que está libre, pues te puede dar por pinchar en el chat, ¿no? Y decir, joder, pues voy a charlar con alguien, ¿no? Lo que pasa es que pierdes bueno, lo que es la presencia que todos sabemos, vamos, fundamentalmente. Pues mientras montaba este seminario, muchos que no sois de aquí no lo vais a conocer, identificar, y los que tengáis menos edad que yo, pues tampoco, pero me vino a la cabeza una serie que echaban en Radiovisión Española en el año 84, ¿vale? Y se llamaba Min. Era un muñeco que venía del futuro para enseñarnos cosas que iban a suceder. Yo me dejó impactado un capítulo que no he conseguido recuperar porque no está en la hemeroteca de Radiovisión Española, y es que hablaba del teletrabajo, ¿no? Que íbamos a trabajar desde casa. Es decir, me pareció como si estuviésemos viendo una película de Star Wars que iban a aparecer luego naves espaciales y tal, y que no me lo podía creer. No me podía creer que pudiésemos estar en casa trabajando. Es decir, pero ¿cómo iba a ser aquello, ¿no? Entonces, era más pequeña y no entendía cómo podía ser eso, ¿no? Y la verdad que ahora te das cuenta de que qué fácil, ¿no? Que accedemos a cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Me parece maravilloso que todas las personas que estáis en el otro lado del mundo y estamos aquí juntos y nos estamos escuchando, ¿no? Es que es precioso. Y la verdad que me ha gustado traerlo porque es como que todo es posible, ¿no? Es que este muñeco decía que iba a llegar y ha llegado. Y ha llegado de tal manera que en España, vamos a hablar un poquito de la legislación, en España además ya se está legislando. Entiendo que esto lo están haciendo el resto de los países o se van a sentir abocados a hacerlo porque ya es una necesidad, porque las empresas necesitan ya de un marco legal para establecer este procedimiento, no ya del marco que os quiero contar, no ya de un modelo de negocio especial virtual, sino por lo menos las bases legales para cómo continuar con todo esto. Entonces, esto no lo teníamos planteado, pero nos ha parecido una buena idea incorporarlo. Hemos engañado a nuestro abogado y le hemos pedido que, por favor, nos cuente un poquito en España cómo está legislado o cómo el empresario que se puede encontrar para implantar un modelo de trabajo o de teletrabajo o de trabajo a distancia. Entonces, Pablo, te doy paso a que
te toca contarnos un poquito, ¿vale? Desde ese lado más legal que yo no sabría traducir en tus palabras y creo que tú vas a poder explicarnos mucho mejor. Adelante, Pablo, gracias. Pues muchas gracias. Bueno, me llamo Pablo Nieto, soy el socio director de NG Abogados, letrado ejerciente y diría especialista, aunque realmente más que especialista lo que soy es un abogado especializado en derecho laboral y derecho fiscal. Dicho esto, hablando y a colación de lo que manifiesta Lidia, es cierto que en España hasta hace apenas 8 días no había una legislación que regulara la figura del trabajo a distancia con la modalidad de teletrabajo. Por suerte ya se ha legislado, aunque evidentemente, como todo en la vida, las legislaciones siempre adolecen de una serie de defectos y de taras que supongo que tanto al empresario como al trabajador le tocará subsanar. En este sentido, esta ley, la 18/20 del 22 de septiembre, que entró en vigor el 13 de octubre, lo que viene de alguna manera es a tratar de garantizar una serie de derechos para el trabajador que se vea abocado de forma voluntaria, además, como establece la ley, a trabajar en su domicilio y a establecer una serie de obligaciones para el empresario a efectos de sufragar los gastos que va a tener el trabajador en su domicilio. A grosso modo, hay una serie de artículos, tampoco quiero entrar en una terminología demasiado farragosa que hace alusión a estos temas, como son el 6, 7 y 8, en los que se establecen pues, esa serie de obligaciones, como por ejemplo la obligatoriedad de realizar un contrato por escrito entre el empresario y el trabajador, que voluntariamente, insisto, voluntariamente, o sea, ambas partes, ninguno puede imponer en este caso el empresario principalmente al trabajador la realización de este contrato, pues bueno, en esa voluntariedad o en ese acuerdo contractual mediante un anexo al contrato de trabajo, pues se debe reflejar el inventario de bienes que se van a utilizar. Se deben enumerar los gastos en los que va a incurrir el trabajador por realizar este trabajo. Se debe realizar un registro de jornada. Esto es un tema bastante delicado porque cuando uno está en su domicilio, digamos que no tiene jornada ni de inicio ni de fin. Bueno, pues con esta ley es obligatorio implementar por parte del empresario y el trabajador aceptar ese registro de jornada, incluyendo sus descansos. Igual que uno tiene en su jornada laboral un descanso para el café, un descanso para salir a fumar, pues de igual manera, si está en su domicilio, eso se debe de implementar, se debe de registrar e incluso se debe comunicar si hubiera una inspección de trabajo. Asimismo, en dicho acuerdo se debe fijar el domicilio donde se va a prestar el trabajo. Se debe de ofrecer también al trabajador cómo se van a solucionar las incidencias técnicas que va a tener. Porque, claro, evidentemente el trabajador en los tiempos que corren va a necesitar portátil o tablet o PC de sobremesa y en su caso móvil. Puede haber incidencias para acceder a los programas CRM, por utilizar el Word, por cualquier motivo. Pues es el empresario quien debe asumirlo. Inclusive, si el trabajador necesita utilizar impresoras o consumibles, deben ser facilitados y suministrados por el empresario. Bien, los derechos del trabajador y del empresario en este caso quedan un poco diluidos, aunque remitiéndose al Estatuto de los Trabajadores español, el derecho de formación y de promoción para aquel trabajador que se queda en su casa trabajando a distancia y en este caso teletrabajando en relación con aquellos compañeros o compañeras que se quedan en el centro de trabajo de la empresa, no se deben de ver afectados. O sea, uno puede seguir promocionando y creciendo o debe ser así, eso es la teoría, luego la práctica habría que verla, ¿no? Pero la ley de alguna manera recoge ese derecho que debe ser cumplido y exigido. Igualmente, también debe adaptarse lo que es la prevención de riesgos laborales. Puede parecer algo extraño, pero igual que toda empresa tiene que tener un plan con un modelo, con una serie de requisitos, cuando un trabajador se va a su casa, ese plan debe prever dónde va a estar ubicado el ordenador, lo que estaba comentando Lidia previamente. Pues si vas a estar en el salón, tendrás que tener en cuenta dónde están los enchufes, si vas a estar sentado en un sofá, vas a ponerte en una silla, si la silla va a ser ergonómica, si no lo va a ser, si vas a estar con los niños trotando alrededor, cuidado, el plan de prevención de riesgos laborales, aunque no lo dice la ley, yo creo que debería haber hecho alusión de alguna manera al riesgo que tiene el niño mientras tiene el padre que trabajar o la madre en este caso, no lo ha previsto, pero bueno, entiendo que eso se le llama improvisar sobre la marcha, como diría Indiana Jones, ¿no? Luego está la figura de la desconexión digital del trabajador, que está vinculado un poco al registro de jornadas, entonces no puede estar trabajando de continuo sin cesar,
y el derecho a la intimidad y la protección de datos. Pensemos que, aunque el ordenador lo facilite en la empresa, es muy probable que se utilice dentro de su entorno familiar. Pues hay que implementar algún tipo de modelo para que eso se regule. Hablo de manera bastante genérica y ambigua, hablo de implementar, hablo de organizar, hablo de pagar, porque realmente al final todo se va a basar en la buena fe y en el cumplimiento recíproco de las partes de sus obligaciones. Si uno no cumple y el otro tampoco cumple, al final lo que tendremos será un conflicto laboral, que es a lo que nos dedicamos los abogados. Es muy importante destacar que el trabajo a distancia, para que realmente tenga efectividad y se regule como tal, exige que al menos el 30% de la jornada laboral tenga esa reducción en un periodo de 3 meses. O sea, me refiero que si tú vas a tener un trabajo a distancia y únicamente va a ser una vez al mes, ya no entra dentro del supuesto legalmente previsto. Se exige que esa reducción, digamos así, sea de 2 días a la semana, por regla general, es lo que se suele entender, en el plazo de 4 semanas, que es lo que suele equivaler a un mes. Si no, no entraría dentro del supuesto. En el caso de la Comunidad de Madrid, no a todos os afectará, pero bueno, es importante decirlo, se ha creado una ayuda, una línea de ayuda para las pymes y autónomos que tengan trabajadores teletrabajando, para de alguna manera sufragar esos gastos de compra de materiales, ordenadores, móviles, etcétera. Pasa que las ayudas, pues como todo en la vida, se agotan y es importante que el empresario esté rápido, sea hábil y lo comunique con la suficiente diligencia a su asesor o abogado. Y por último, también considero bastante relevante manifestar que esta ley como tal, que ha estado siendo aplicada de facto, o sea, antes de entrar en vigor, por muchos empresarios por necesidades, muchos lo han aplicado acogiéndose a las circunstancias de la actual pandemia, del COVID. Eso significa que aquellos empresarios que ya estuvieran o ya tuvieran a sus trabajadores teletrabajando no tienen por qué acogerse a esta ley. Eso sí, me refiero, no tienen por qué acogerse en el sentido de dejarlo por escrito, ni establecer los términos, pero esos empresarios que tengan ya trabajadores teletrabajando sí que tienen la obligación, de forma incluso retroactiva, de asumir el pago de gastos de consumibles, de ordenadores, de tablet y de móviles. Y si el trabajador ha estado usando los medios propios, esto es un tema bastante controvertido, ya se sale de la ley, ya entra en la casuística de los juzgados, es bastante posible, por no decir es ya una realidad, que el empresario deba indemnizar al trabajador en la siguiente nómina con un gasto X a fin de sufragar ese uso, esa amortización de los equipos personales, sin perjuicio de tener la obligación de facilitarle al trabajador medios propios. Con lo cual, de forma lo más resumida posible, creo haber ubicado el marco legal, al margen de que el análisis de una ley de bastantes artículos y algunas dudas requiere un estudio más en profundidad. Así que nada, gracias, Lidia. A ti, Pablo, por aclararnos, ya digo, no todos a lo mejor nos puede ayudar porque estamos en otro país y en otra comunidad, pero, jolín, por lo menos saber qué está pasando y qué están haciendo aquí, ¿no? O qué medidas están tomando en España. Así que nada, muchísimas gracias y ya continúo. Gracias a vosotros. Sigo disfrutando de la ponencia. Gracias. Pues bueno, ya supuestamente tenemos un marco legal, ya está todo regulado, solo nos queda pues empezar a emprender con nuestro nuevo modelo, ¿no? Y primero, para establecer un nuevo modelo, tenemos que saber exactamente qué vamos a hacer. Es decir, establecer nuestro propio modelo. Ahora que estamos improvisando, pues improvisemos. Quitémonos los encasillamientos y podemos reinventarnos. Vamos a ver, por ejemplo, partíamos de que estamos en un mismo sitio y en un mismo horario, ¿vale? Esto es la circunstancia habitual en todas las empresas, ¿vale? Bueno, pues salgamos de ese encasillamiento, es decir, ¿por qué no crear nuevos modelos? Puesto que ya podemos trabajar con gente desde otros lugares, pues hagámoslo. Podemos ampliar nuestro negocio hacia otros lugares, podemos crear un departamento Customer Service en otros horarios, es decir, ¿por qué no? Si ya estamos decidiendo crear nuestro propio modelo. Es decir, ¿y qué posibilidades tenemos? Pues fijaos, tampoco es que hay muchas, pero es verdad que creemos el nuestro. Podemos estar en diferentes sitios, pero el mismo horario, ¿vale? Pues es decir, tengo una empresa y les tengo en diferentes partes de España o del mundo, pero en el mundo concretamente no, pero en España sí. Podemos tener el mismo lugar, pero diferentes horarios, ¿vale? Porque tengo gente en otro lugar.
o bien podemos tener diferentes sitios, diferentes horarios. Es decir, ahora mismo tenemos la oportunidad de no improvisar, sino de crear nuestro propio modelo, independientemente de lo que esté establecido, independientemente de lo que se haya, lo que tengamos como algo normal o normalizado. No, nos creamos nuestro propio modelo. Es decir, independientemente de cómo llames a tu equipo, vamos a crear el modelo propio, el nuestro. Ya que estamos, vamos a crear, ¿no? A improvisar, pero nosotros. ¿Y qué necesitamos para instaurar este teletrabajo? Vale, pues vamos a necesitar empleados virtuales, ¿vale? Equipos eficaces y un entorno que yo le llamo ideal. En los empleados virtuales, como os comentaba, no todos estamos preparados para quedarnos en casa o no estamos todos preparados para ir a la oficina todos los días, ¿vale? Sobre todo lo digo porque los que no nos gusta estar en casa tenemos que hacer algo para salir, y los que no nos gusta ir a la oficina por miedo a lo que nos puede pasar en el camino, en el transporte, con los contagios, ¿cómo lo vamos a gestionar? Porque hay que buscar ese equilibrio. Equipos eficaces, pues ahora tengo que empezar a buscar un equipo que ya sea más responsable, porque no va a estar aquí como delante de mí, ¿no? Que yo lo veo detrás del despacho o tengo un equipo pequeño y trabajo con él. Tengo que dotarle de nuevas habilidades porque ya no están juntos, no se ven. Tengo que hacer algo para que esos procesos de equipo se mantengan. Y estos empleados y estos equipos necesitan de un entorno que yo he llamado ideal, con unas herramientas específicas para que de verdad se conviertan en un equipo pues, ganador, de excelencia, ¿no? No perder lo que ya tenía si lo tenía en presencia, ¿vale? Entonces, empiezo por los empleados virtuales. Fijaos, nosotros entendemos, nos basamos para explicar todo esto en una metodología que se llama DISC. Es un método científico que ya viene de años atrás. Concretamente en 1929 lo introdujo William Moulton Marston, un psicólogo, y nosotros, yo con todo este tema de la pandemia, me ha servido muchísimo para entender mucho más cómo somos en comportamiento, ¿vale? La metodología lo que viene a decir es que somos 4 tipos de comportamientos, y es cómo nos relacionamos con la realidad, ¿no? Cómo nos enfrentamos a los retos, cómo influimos en los demás, cómo nos enfrentamos a los cambios, cómo nos enfrentamos a las normas. ¿Y qué ha pasado en la pandemia? Pues es que ha sido, la verdad, que para los que somos analistas conductuales ha sido muy entretenido, porque hemos descubierto y hemos ratificado realmente los comportamientos, cómo estaban trabajando en todo esto la pandemia. Os cuento. El tema, sobre todo, yo escribí un artículo sobre todo porque me parecía muy curioso cómo la gente quería volver y quién no, ¿no? Los que querían teletrabajo y los que no, los que se querían quedar en casa y los que no. Por ejemplo, los que llamamos denominantes, ¿vale? Son extrovertidos racionales. Ellos, esto de irse a casa, estupendo, han cumplido ya todos sus retos que tienen en casa, pero vamos, yo ya me quiero volver a la oficina, ¿vale? Yo ya quiero que me des más trabajo, más retos, y yo ya quiero volver a la oficina. No, me gusta relacionarme con la gente, me gusta tener el contacto, pero a mí lo que me gustan son los retos. Entonces, a mí cuanto me mandes a la oficina, que yo ya estoy cansado de estar en casa, pues mejor. Los influyentes, que son personas extrovertidas totalmente emocionales, no os quiero decir cómo lo están pasando. Es decir, en casa quieren morirse. Lo que quieren volver es allí a la oficina, a tomarse un café con los compañeros. Es decir, necesitan ese qué tal, ese cómo ha ido el finde. Y el teletrabajo realmente les está martirizando. Y el confinamiento fue terrorífico. Las personas estables o más sumisas, ¿vale? Son los que tienen una relación con el cambio más complicada. Es decir, son de personas que cuando tienen un hábito lo mantienen, son las mejores personas para mantener un hábito, pero ¿qué pasa? Cuando les haces cambiar bruscamente, eso penaliza en su productividad. Y entonces, si estas personas tengo que decidir si se quedan en casa o se quedan teletrabajando, porque mi modelo he decidido que sea mixto, por ejemplo, tengo que dejar muy claro con esta persona qué voy a hacer, porque no puedo cambiarla, ¿vale? No puedo decir, ahora vas a trabajar y ahora no vas a trabajar, porque necesitan esa estabilidad, ¿vale?
Y los cumplidores que son introvertidos racionales, pues qué deciros, están en casa fenomenal, están felices como codornices. Y de hecho, mandarles a la oficina con lo que está cayendo, pues no les gusta nada. Primero porque les ha encantado esto de no tener que relacionarse con la gente. Y luego porque el miedo, al miedo a salir les tiene un poco que prefieren quedarse en casa. Entonces, con esto que os quiero decir, que si tengo que montar un modelo, ¿vale?, nuevo, tengo que tener en cuenta todo esto. Tengo que tener en cuenta cómo es mi equipo, cómo somos, ¿vale? ¿Quiénes somos para trabajar en casa? Incluso los propios líderes deben saber qué comportamiento predominante tienen para trabajar en casa, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos en nuestra propia web una evaluación que os da unas pistas de cómo sois teletrabajando, ¿vale? O sea, que cuando luego acabéis, si queréis, la podéis hacer y la comentamos si queréis o en cualquier otro momento. Y entonces os va a dar unas pistas de qué es mejor para ti dependiendo del comportamiento predominante que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues animo que los hagáis y así por lo menos ya os lleváis esa evaluación y os dice un poquito quién soy yo teletrabajando, ¿no? Vale. ¿Qué voy a tener como necesario para formar este modelo virtual? Pues necesito una receta ganadora. Y fijaos, hay muchos modelos que implantar en las empresas, ¿vale? Es que leemos un montón de artículos, leemos un montón de estudios y de maneras de organizar. Pero nosotros hemos entendido que para iniciar un nuevo modelo, un nuevo proceso, el que mejor y más factible sería para iniciar un modelo nuevo es el de Richard Beckhardt, ¿vale? Él habla de 4 principios que los tengo aquí definidos, ¿vale? Los veis: meta común, los roles, los procesos y las relaciones interpersonales. Cree que es fundamental que se cumplan estos 4 principios para instaurar un nuevo modelo en la empresa. La meta común, esto es lo que os he comentado antes. Cuando queremos un equipo, queremos que ese equipo se diferencie de un grupo de WhatsApp porque todos tenemos una meta común, pero porque yo he establecido esa meta común, ¿vale? O sea, que yo he establecido, yo como empresa, como líder, como CEO, he establecido hacia dónde queremos ir. Pero no solamente lo he establecido, sino que lo he clarificado, ¿vale? He dejado muy patente y como muy a entendimiento de todo el mundo hacia dónde quiero dirigirme. E insisto, tenemos que pasar a un cambio de mentalidad, porque en presencia es muy fácil que salga del despacho y digo que no, que es que mañana vamos a vender sandías en vez de melones, ¿vale? Pero es que cuando estoy en casa es muy complicado dirigirse a todas las personas que tengo dispersas. Y ya no os digo si monto un modelo en el que hay diferentes horarios, ¿no? Que es más complicado gestionar y hablar con las personas. Entonces, clarificar el objetivo. Que el equipo me dé el feedback de que ha comprendido qué es lo que queremos conseguir, ¿vale? O sea, no solo me vale que yo mando un escrito precioso o hago una reunión en Teams, lo cuento y me desconecto. No, tengo que saber que lo que he transmitido, la gente sabe hacia dónde vamos, ¿vale? Yo me acuerdo cuando trabajaba en una multinacional, cuando nos reunían al final de año, que nos decían qué objetivos iba a ser para el año siguiente y siempre era muy fácil el objetivo, la verdad. Hay que conseguir el doble dígito. Yo decía, vale, ¿pero qué hacemos para conseguir el doble dígito? Es decir, ¿pero me van a dar algo que yo pueda visualizar que me esté ofreciendo ese camino que yo entiendo que me llegue para llegar a obtener ese doble dígito? Y lo más importante, por supuesto, lo que llamamos en coaching, que sea un objetivo ecológico. Ecológico, cuando estamos hablando de nosotros mismos, significa que yo puedo asumir que el objetivo que voy a alcanzar o que quiero alcanzar no choca con mi vida, ¿no? Con mi vida personal, con mi familia, con mi pareja, con mi hijo, con lo que sea. Pero el objetivo de la empresa no puede chocar con algo que no es asequible, ¿no? Por ejemplo, no puedo decir a mi equipo, oye, vamos a conseguir el doble dígito en 6 meses si somos 3. Es decir, que tiene que ser algo ecológico y que todos seamos partícipes
de ese objetivo, ¿vale? Por eso hablamos de ecológico. ¿Qué otro principio básico tiene que cumplir este modelo que vamos a implantar? Pues que establecer los roles. Sí, esto es muy fácil. Todos sabemos que todos tenemos una función. Ya, pero yo, ¿en cuántas empresas he ido a implantar? Bueno, yo antes implantaba software de nómina, y no tienen un diagrama, un organigrama, ¿vale? Es que ya sin tener organigrama, poco puedo saber. Es decir, en qué posición estoy, qué puesto tengo, qué responsabilidades tengo, qué funciones tengo, ¿vale? Ahora más que nunca necesito ese organigrama, ¿vale? Ese roles, esas funciones que tengo que cumplir. ¿Y cuáles son? No solo las funciones, sino cuáles son mis responsabilidades frente a ese objetivo que tengo que conseguir y las responsabilidades de mis compañeros, ¿vale? Porque todos tenemos una consecución, una responsabilidad individual. Y no solo eso, porque cuando estábamos en la oficina, si venía uno nuevo, hola, ¿qué tal? Te lo llevas a comer y te lo cuentas. Le cuentas tu película, ¿no? Si no hay un modelo de iniciación, ¿no? Pero es que ahora si se incorpora alguien nuevo, ¿quién le cuenta a esta pobre persona que se incorpora? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Y a quién puedes dirigirte si necesitas? Vete tú a saber, ahora el dichoso papel para pasar de un municipio a otro, para ir a comprar a algún lugar, ¿no? Es decir, qué importante es establecer los roles que tienen que cumplir las personas o que tienen las funciones que tienen que cumplir. Procesos. Los procesos, ¿cuántas empresas hay que se lo sabe uno, que es el que hace siempre toda la vida, ha hecho una cosa, pero nadie más lo sabe? Entonces, siempre nos dirigimos al mismo, pero insisto, ahora no estamos en la oficina. No le podemos decir a Menganito que nos diga o nos establezca un protocolo o nos diga cómo hacemos esto. Ahora hay que establecer de verdad procedimientos. Procedimientos que todos estén enterados y que exista esa comunicación, insisto, constante de transparencia de quiénes somos, qué vamos a hacer y cuál es el protocolo ante una circunstancia X, me da igual. Más importante que nunca, porque no nos vemos, ¿vale? Algo que, bueno, que como protocolo evidentemente hay que arreglar, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de las relaciones interpersonales, ¿vale? Estas relaciones que hacen que para mí, son las relaciones que más importancia tienen en una empresa. No las organizativas, ¿vale? No las de quién es el jefe, el que manda, ¿vale? Son las relaciones que tú haces con el resto de las personas. ¿Y qué fáciles son? Bueno, por lo menos para los comportamientos predominantes más extrovertidos de relacionarse, ¿vale? Qué importantes son porque al final hay procesos que como tú conoces a otro, te ayuda, porque estás allí, te ve, te mira, le llevas el papel o no, o sea otra cosa, y te ayuda. Ahora ya no tenemos esas relaciones, ¿vale? Yo quería compartir con vosotros hoy, concretamente además, que yo pertenecía a un equipo hace muchísimos años, que me sentía parte integrante de verdad de un equipo precioso, y era porque ese equipo funcionaba y porque había unas relaciones interpersonales preciosas. Bueno, se ha disuelto porque la empresa ha cambiado de estrategia y han decidido, bueno, pues prescindir de personas, y de verdad que aun habiendo pasado muchos años he sentido esa pérdida, porque al final de verdad que las personas, es decir, para mí la mejor estrategia son las personas y formamos esas relaciones interpersonales. Entonces, hay que crear ese clima saludable para que existan esas relaciones, y hay que cuidar a esa persona que ahora está en otro lugar y no tienes ese contacto visual. Insisto muchísimo en esto del contacto, de la llamada del contacto visual, ¿vale? Y sobre todo pues para establecer este clima. Clima que hay que ayudarle con confianza en los demás, ¿vale? Y con flexibilidad. Ahora mismo tenemos que ser más permisivos que nunca, porque, bueno, yo he llegado a llamar a clientes que tienen a su hijo en brazos, es decir, y a veces te cuelgan y tienes que volver a llamarle, pues igual que un compañero, ¿vale? Los compañeros ahora tienen unos nuevos procesos, no sé, y ahora más todavía. Se pone malo, ahora el protocolo es que es terrorífico, pues no sé si cómo será en otros países, pero aquí si se pone malo ya tienes que faltar, tienes que ir a hacerte la prueba, tienes hasta que te den el resultado, es decir, hay un protocolo y hay que ser un poco más flexibles con nuestros compañeros, ¿no? O si dirijo un equipo, con nuestro equipo, ¿vale? Entonces, pues hay que dotar a estas personas de esa salud o ese clima saludable para que formen este equipo ganador, ¿vale?
Pero ¿cómo voy a conseguir que estas personas quieran ser empleados virtuales, ¿vale? Y que formen ese gran equipo ganador? Pues tengo que dotarlas de unas herramientas que llamamos productivas, y no solamente son herramientas, insisto en lo que decía Pablo, ¿no? Que tengo que apuntar ahí los gastos del ordenador, el móvil, la impresora, sino que tengo que dotar de herramientas comunicativas, de formación, de planificación, de presentación. Tengo que contar con más software que antes no gestionaba, pero que ahora es imprescindible, ¿vale? Os he traído bueno, unas que nosotros conocemos, otras que hemos utilizado, otras que conocéis perfectamente vosotros, pero para explicaros un poco cómo entendemos que deberíamos de trabajar, ¿no? Es verdad que ahora vamos a dotar a más personas de más de conocimiento, ¿no? Y hay más esa pereza al cambio, eso la verdad que también tenemos que jugar mucho con eso, ¿no? Tenemos que convertirnos ahora en líderes mucho más transigentes con esto del cambio, ¿no? Porque es verdad que vamos a introducir muchos cambios, mucho software, mucho dato, y hay personas que no nos gusta nada meter datos en aplicaciones, pero creo que es fundamental cuando estamos fuera de casa, como yo digo. Entonces, por ejemplo, ¿qué entendemos que tenemos que utilizar para comunicarnos? Sobre todo, pues evidentemente las que ya conocéis, Teams, Zoom o Skype. Es decir, ¿por qué? Para comunicar siempre, es decir, no me vale el teléfono, no me vale el WhatsApp, es que necesitamos el cara a cara. Es que esa persona sigue necesitando mirarme y ver cómo sonrío o qué tono digo las palabras. Es decir, no puedo utilizar el chat, ¿vale? Es decir, fundamentalmente debería de comunicarme a través de estas herramientas. Es que, qué diferente es, no sé si vosotros lo habéis percibido, que entiendo que sí, cuando os comunicáis con alguien, los signos de admiración, por ejemplo, los emoticonos, qué importante es meter eso en un chat, ¿vale? Pero si podemos, utilicemos estas herramientas, ¿vale? Insisto, todas gratuitas y creo que es fundamental el cara a cara. Para formación, ¿vale? Aparte de Zoom, que por ejemplo es la que nosotros utilizamos para nuestra empresa, para los seminarios o las formaciones, Cisco y GoToWebinar, ¿vale? Son herramientas muy potentes y os recomendamos para dar sobre todo formaciones, porque podéis gestionar muchos usuarios, el tema de las presentaciones, de grabar las cosas. Entonces, bueno, estas dos herramientas que entendemos fundamentales para nuestro trabajo en casa. Planificación y productividad. Pues fijaos, os hemos expuesto 3. Yo os tengo que decir que Asana no me gusta, ¿vale? Pero eso no quiere decir que se pruebe y que bueno, cada uno pues que elija, ¿no? Que lo ideal sería que evidentemente, dependiendo del grado de personas que forman un equipo o de la empresa, que pudiésemos ponernos de acuerdo, porque es verdad que vamos a herramientas que vamos a tener que utilizar muy a menudo y bueno, pues ¿por qué no consensuar, ¿no? Slack y Trello también las conozco. Trello me gusta más, es mucho más para tarea, ¿vale? Para planificación de tareas, y de verdad que es necesario. Es que al final te das cuenta de que si no estás en la oficina, que le puedes preguntar a tu compañero de al lado cómo va este tema, es fundamental que esté todo informatizado. Esto es súper importante, independientemente sea empresa o no, o tenga equipo o no. Yo me he dado cuenta de que es necesario, antes de adquirir una herramienta de este tipo, ¿vale? Que realmente piensa en mis necesidades. Es decir, no todas las herramientas son válidas y hay unas que es que no me sirven para nada, porque a lo mejor no es lo que estoy buscando, y incluso a veces con una gratuita ya me sirve. Pero creo que tenemos que hacer un checklist de exactamente cuáles son mis necesidades, ponerlas en común si pudiéramos, pero no comprar cualquier herramienta, ¿vale? Es decir, yo Zoom, al final hemos elegido Zoom para esas comunicaciones porque hemos probado otras y entendemos que esta es las que nos gusta, pero no porque se esté de moda Zoom, es porque a nosotras al final nos ha gustado Zoom para trabajar, ¿vale? Para presentaciones, diría, vale, está fenomenal el PowerPoint y todo esto, ¿vale? Pero ahora ya, de verdad que si tengo que impactar, si tengo que innovar, hagamos presentaciones que de verdad lleguen a las personas. Trabajamos con Canva
pero Genially es una herramienta chulísima para presentaciones y os lo recomiendo, porque de verdad que están chulísimas. Entonces, creo que ahora tenemos que dotar a todas estas personas y equipos de todas estas herramientas que entendemos van a hacer que seamos más productivos, porque vamos a perder mucho hasta que nos pongamos al día, ¿no? Si hemos elegido ese modelo de virtual de estar todos en nuestra casa, ¿no? Y os quería hacer un resumen un poco de lo que os he explicado, o de cómo podríais enfrentaros a este nuevo modelo de teletrabajo o este nuevo modelo virtual que queréis crear, independientemente del que queráis crear. Lo principal es confiar en el equipo remoto, ¿vale? Nos estamos encontrando con clientes que nos están diciendo que cómo pueden controlar el tiempo de las personas que están conectadas. Fijaos, esto ya no vale de verdad para crear un modelo de teletrabajo, de cómo son los procesos y cómo nos vamos a comunicar ahora, ¿vale? Esto ya es algo más, es decir, yo ahora voy a tener que cambiar de paradigma, ¿vale? Ya no me vale en casa ya no vale esto de qué horario tienes, ¿vale? Ahora va de cambiar el modelo de desempeño, de desarrollo profesional. Si tú trabajas a través de proyectos, por ejemplo, no te tiene que despreocupar a qué hora yo trabajo. Es decir, yo me puedo encontrar que mi hijo estaba mal hoy y trabajo por la noche, si tú mañana tienes tu informe en la mesa, ¿no? Es decir, tenemos que despreocuparnos un poco de todo esto. Es un cambio brutal de paradigma, es decir, de la empresa y del manager que va a trabajar contigo y va a implantar este modelo. Entonces, yo quiero hacer hincapié de verdad, si esto es lo único que os tenéis que llevar, pues genial, pero llevaos que hay que cambiar el modelo. Ya no me vale de verdad el que me fiches que te has conectado a las 9, porque es que a lo mejor da igual que me conecte a las 9 porque me voy a hacer un café y luego ya a las 9:30 si eso me pongo. Lo que creo que hay que establecer unos nuevos objetivos. Claro, es complicado porque a lo mejor no lo teníamos antes, pero bueno, esto es lo que va a hacer que de verdad mi modelo sea exitoso. Y este éxito lo tengo que poner en coalición con las personas con las que voy a colaborar. Es decir, tengo que hacerles partícipe de este modelo. Es decir, no es un modelo que yo me voy a inventar. Es decir, es un modelo que todos vamos a crear y que todos vamos a querer estar de acuerdo. Entonces, esa complicidad va a hacer que la empresa, la gente se motive para crear ese modelo y independientemente sea presencial o virtual, yo siga creyendo en el objetivo que tenemos común, ¿vale? Por eso el crear un acuerdo con los equipos. Y algo que no nos tiene que agobiar. Puedo experimentar y hacer pequeños pasos y volver para atrás. Ojo, que hay gente que a lo mejor dice que prefiere una cosa que otra y luego cambia, ¿vale? O luego nos damos cuenta de que nuestro modelo no sirve porque no sabemos trabajar así, que no pasa nada. Pero por favor, que te sientas con la flexibilidad de hacer reversible el modelo que quieras implantar. Y el face-to-face lo pongo siempre porque me parece que es fundamental que, como os he dicho, sea cara a cara. Cualquier comunicado, cualquier que tenga que hacer, cara a cara. Es decir, una comunicación por Teams. Y más ahora, la gente necesita de verdad ver una cara que le esté contando qué va a pasar con su vida, ¿vale? A partir de ahora. Pero todo esto tiene que ser a través de una habilidad transversal, que es la comunicación. Nos tenemos que dotar a todos de un cambio de paradigma, como os he dicho, y pensar que la comunicación es fundamental. Que tenemos que establecer protocolos, es decir, que ya no me vale... mirad, hace poco tuvimos un curso que nos pidió un cliente para la gestión de conflictos. Y es que la gente se siente muy libre cuando habla en chat, ¿vale? La gente se siente muy libre cuando habla en un correo electrónico. Y creo que el cara a cara es más complicado, que te diga algo que estoy pensando y que no te diría que te diría por un chat, pero no te diría cara a cara. Entonces también tenemos que hacer un cambio en nuestra forma de comunicarnos. Aprender el idioma de esos compañeros, por ejemplo, que son más extrovertidos o que son más introvertidos, que es fundamental. Y establecer un nuevo procedimiento de comunicación. Creemos que es lo más importante para implantar este modelo, ¿vale? Realmente como resumen, ¿no? Como
como para cerrar la creación de este modelo que quieras implantar. Y pues ahora me gustaría que ya he hablado tanto, a mí esto me satura bastante y me encantaría que, por favor, los que participáis, pues, ¿por qué no hacer no sé, qué propuestas tenéis de comunicación eficiente? ¿Qué os habéis encontrado? ¿Qué os faltaría a vosotros? ¿Cómo os estáis enfrentando a esta situación? Que aportéis eso a los demás, que a mí, incluso a mí también. Es decir, yo os he contado mi propia experiencia como teletrabajo, como lo fui resolviendo, ¿no? Porque lo fui resolviendo, pero es verdad que bueno, que son situaciones que si alguien te da una ayudita y te dice pues cómo solventarlo, pues mejor, ¿no? Así que yo os animo a que el que quiera aportar algo en este momento, por favor, se lo agradecería porque para mí es un aprendizaje, igual que entiendo que para los demás. Así que el que se anime a quiere contar algo, pues es su momento de participar y de compartir con los demás. ¿Alguien se anima a contar algo? ¿Cómo lo estáis viviendo? Contarnos lo que estiméis. Yo. Venga, Rocío. Gracias. Sí, bueno, a ver, yo prácticamente somos 2 personas y, a ver, nosotras funcionamos muchísimo con llamadas, con WhatsApp, pero nosotras lo que hemos intentado hacer para ser un poco más eficiente y que no nos coma lo que es la rutina de conciliar el teletrabajo, que al final parece que estás todo el día haciendo cosas y luego no te queda tiempo para ti, es hacer una gestión del tiempo, organizando los contenidos de leer mails, hacer llamadas, o sea, estructurar un poco lo que es el contenido y Sí. luego, sobre todo, poner horarios, intentar al menos el cumplir el horario de, venga, esta hora para comer, esta hora, o sea, porque es que si no, al final, esa flexibilidad que tú dices, bien enfocada, está fenomenal, pero también mal enfocada, al final es que te puedes pasar trabajando 12 horas sin parar. Claro, sí, Pateando, claro. y entonces nosotros nos hemos enfocado, estamos probando así un poco, porque cuesta un poco, ¿no? Ahora desde marzo acostumbrados a esa flexibilidad de, bueno, venga, me conecto, bueno, tal, estoy comiendo, paro, bueno, espera un momento que, bueno, te lo atiendo ahora, venga, luego termino de comer, luego, ¿sabes? Ahora volver a esa especie de, bueno, venga, esto ha llegado para quedarse, vamos a intentar poner nuestra rutina de horario, de poner un poco de orden y concierto, porque es que si no, al final es un totum revolutum que es más desorden y claro, mentalmente es una falta de higiene mental por horario de trabajo, los niños, la casa, lo que decías tú al principio, que al final, claro, no dices, es que estoy todo el día pringada y no tengo tiempo yo para mí. Sí, lo que decimos de flex, yo por ejemplo lo que les digo a las empresas cuando hacemos los cursos online, ¿no? para implantar un modelo, que hay unas, como que se establezcan esas reglas, ¿vale? Para todos. Porque a lo mejor tú, pues dices, mira, si nos tenemos que reunir, jolín, pues que sea a partir de las 4, por Dios, porque es que tengo que dormir al pequeño y la siesta, ¿sabes? Entonces, lo que hablamos de flexibilidad no solamente es flexibilidad para el horario que se amplíe, sino flexibilidad para que me des a mí también mi espacio, para que yo me pueda organizar y crear Claro, por otro. Claro, por esa eso es la la bien flexibilidad. entendida es fantástico, Eso pero es. ojo con despistarnos cuando No, se entiende mal, porque claro, puedes entrar al final, no porque lo entiendas mal, sino quiero decir que la rutina al final de, bueno, venga, pues sí, total, venga, va, lo dejo y ahora y me conecto y entonces al final vas entrando en ese hábito y luego cambiarlo personalmente, o al menos en mi opinión, pues luego cuesta un sí, poco más. el hábito es el que comentábamos, ¿no? Que una vez que está instaurado, jolín, hay personas que nos cuesta más meternos en otra historia y que desde el inicio, si decidimos establecer un modelo, y insisto, no ya para empresas, imagínate que es para ti, que tú quieres establecerte un proceso y un modelo, vale, pero crea desde cero, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a establecer los procedimientos? ¿Cómo vas a hablar con la gente? ¿Quién está más preparado que no? ¿Con quién sé que puedo contar? Y puedo llamar para decir, mira, lo que llaman café virtual, tómate un café conmigo porque es que hoy necesito desahogarme. Es decir, crear esos rules, esas normas, ¿no? de convivencia telemática, ¿no? Pues muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Si quisiera Buenos participar. días. Buenos días. Sí. Por aquí habla Janet Rodríguez. Hola, Janet, ¿qué tal? ¿Cómo Yolanda está? Reyes. Bien, cuéntame. Ok. Sí, quería, bueno, que estoy de acuerdo un tanto con Rocío, sin duda, ¿no? Hay que establecer un horario, jornada de
de todas las tareas laborales y tareas domésticas que se tengan que hacer para tener control también. Nos volvemos, como decimos aquí, un etcétera, ¿no? Pero hay un tema muy importante que lo mencionaste al final, que es ¿Janet? la comunicación. Ah, sí. Y sobre todo ese face to face. En mi caso particular, desde que se estableció la cuarentena, no la he tenido con mi supervisor. Solamente he hablado con ella en 2 oportunidades, una por WhatsApp, 2 por WhatsApp y una por Teams, y eso fue por un tema casuístico. Entonces, no hay mucha comunicación, no es muy comunicativa. De hecho, suceden cosas que me entero por otra fuente cuando la vía regular debe ser el gesto. Eso particularmente lo que a mí me pero bueno, sin embargo, en la parte de trabajo me he reinventado, he creado ciertos procedimientos y ahí yo voy con mi trabajo. Pero quería comentarte eso. El tema de comunicación pienso que es muy importante. Sí, por eso lo he puesto al final, porque vale, hay unos métodos que establecer, pero nos hemos olvidado de la comunicación. Nos hemos olvidado que de verdad tenemos que entender qué está pasando. Quiero saber de tu propia voz y de tu propia cara que me estás contando hacia dónde vamos. Así es. Entonces es fundamental, sí, sí. Así Bueno, que muchas gracias, Janet, por compartir y por estar. Me alegro mucho de escucharte. Gracias, igualmente. Buenos días. Hola. Hola. Hola, Yolinda. Bien, buenos días. Interesantísimo de verdad el tema. Desde que lo vi publicado dije, bueno, estoy bien interesada. Yo les hablo desde Venezuela. Bien, muchas gracias, me encanta. De Venezuela. Gracias. Y definitivamente, bueno, es muy interesante porque, bueno, en España sé que ustedes han afrontado allá también una difícil con esto de la pandemia, del COVID. Sí. Y siempre he estado muy pendiente de estas cosas. Bueno, si esa es una de las cosas que me ha fortalecido el trabajo, estoy trabajando desde mi casa desde que comenzó este proceso. Y por eso siempre he estado muy atenta a lo que va surgiendo alrededor de este tema del teletrabajo y incluso de todas sus implicaciones emocionales. Porque a veces siento que soy yo la que estoy padeciendo algunas cosas y escuchar esto de alguna manera también me da un poco de tranquilidad, porque también me pasa que a veces estoy en la casa y quiero estar en la oficina, porque siento que de alguna manera el estar en contacto, yo soy muy kinestésica, ¿no? Yo necesito mucho de ese contacto con las personas, y de verdad que para mí ha sido así como que sí, un casi castigo, ¿no? El estar de esta manera. Sí. Me permite estar todo el tiempo, incluso he tenido que llegar a acuerdos en la empresa para hacer como mínimo 2 o 3 asistencias en el mes, además porque, bueno, por el trabajo que realizo también es necesario que yo haga cosas. Sin embargo, bueno, tengo que decir, yo trabajo con un grupo de empresas, no sé, de Venezuela, un conjunto de trabajo en el sector logístico, y definitivamente, bueno, hay un grupo que de manera obligatoria ha tenido que quedar en la porque se trata de almacenamiento y transporte. Sin embargo, mi trabajo sí puedo llevar la mayoría de cosas a distancia, ¿ok? Pero ciertamente la empresa ha ha facilitado a los trabajadores de muchos recursos para mantener justamente esta comunicación, que como ya todos estamos de acuerdo, es un elemento sumamente importante. Los canales, bueno, siempre a través del correo, y esto también que nosotros hemos fortalecido también un proceso de formación, ¿no? A través de distintos seminarios, prácticamente a diario. Antes de entrar yo a este webinar, en otro, sobre todo se ha facilitado muchísimo material sobre valores, o los organizacionales, y esto ha sido un punto bien interesante, ¿no? Entonces, yo creo que al escuchar esto, creo que estamos bien, o sea, que de alguna manera estamos haciendo grandes... Estoy haciendo bien. Que lo estamos haciendo bien, que estamos al menos tratando de no dejar de lado los aspectos importantes de esta nueva modalidad.
Me apoyo mucho en este tema con ustedes porque sé que probablemente ya el abogado creo que es abogado que intervino. Sí, Pablo, nuestro abogado, sí, nuestro abogado. El abogado es bueno porque también hace unos días estuve donde se hablaba esto de las implicaciones laborales del teletrabajo. Y una de las cosas es que esto va a quedar como es una alternativa o va a quedar realmente como una forma de trabajo sobre la que habrá que legislar. ¿Ok? Claro. Entonces, yo creo que ya los países pudieran ya estar pensando en esto, ¿no? En legislar. Como dijo la compañera que intervino anteriormente, esto llegó para quedarse y yo creo que ya también toda nuestra legislación de trabajo ya debe estar también en función de garantizar ciertas, digamos, beneficios para el trabajador que está a distancia, ¿no? Porque, por ejemplo, les comento, yo he tenido que probablemente implementar cosas en por supuesto, las condiciones no son las mismas y si es verdad, hay unos riesgos que uno asume desde su casa que no los tiene. Entonces, a ver, ¿cuál es la responsabilidad que va a tener tu empresa con relación a esas cosas que tú pudieras estar, o incluso de estos consumibles? O sea, todos son que realmente sobre lo que las legislaciones ya van a ir a entrar. Entonces, también los horarios, que también es otro tema. Yo siento que de verdad aquí trabajo mejor en el sentido de estar más concentrada porque nadie me interrumpe, y mi trabajo es de redactar, de que no se me olvide eso, sí, ese tipo de cosas, pero ciertamente trabajamos más. Y el tema confianza, que también es básico, es elemental, es decir, cuánto tus colaboradores o tus jefes, tus supervisores confían en que tú verdaderamente estás haciendo lo que... Y yo creo que ese tema también es bien importante, independientemente de las horas a las cuales tú le dediques más tiempo porque es tu hora más conveniente. Eso pero es. Trabajar por objetivos, es decir, bueno, mira, este es el trabajo, tenemos que entregarlo en esta fecha y que tú amoldes ese horario. De verdad que los temas bien interesantes, me ha encantado este webinar, de verdad me llevo muchísimo. Muchas gracias. Sí, muchísimo aprendizaje e incluso respuestas, ¿no? De cómo mejorar nuestros equipos el trabajo hacia distancia. Pues muchas gracias, Yolinda. Pues se nos va el tiempo, no me gusta abusar de vuestro tiempo. Solo quería comentaros que bueno, nosotros hacemos consultoría, implantamos, ayudamos a las empresas a implantar estos modelos, ¿vale? Os acompañamos o hacemos formaciones online, ¿vale? Solo quería deciros que por haber acudido, pues cualquier contrato que tengáis con nosotros, de cualquier proceso o propuesta de implantación, os haríamos un 20% de descuento por haber estado hoy, ¿vale? Y porque nosotros hacemos también, acompañamos a las empresas, ¿no? A establecer este modelo, porque de verdad que es complicado. Lo que dices tú, Yolinda, dices, pues no vamos mal. Es porque alguien se ha preocupado de verdad de implantar de saber que que necesitamos otra cosa diferente, ¿no? De, oye, que la gente sepa, que se forme, que estén pendientes. Algo muy diferente a lo que le ha pasado a Janet, por ejemplo. Y la verdad que el haber hablado vosotros pues te da esa visión de cómo está la gente trabajando, ¿no? Insisto, 20% si nos queréis compartir con nosotros una propuesta y nos escribís a través de la web o a lidia@descubretusrecursos.com o a raquel@descubretusrecursos.com. Y cualquier cosa que queráis contar, si queréis hablar, si los que se quieran quedar, estamos abiertos a lo que queréis compartir y no sin cerrar, por supuesto, dándoos las gracias por haber estado, por ser que habéis estado toda la sesión, por haber escuchado además a nuestro abogado, que hablando de leyes a veces las cosas son un poco más aburridas. Lo siento, Pablo, pero es que es así. Pero habéis estado con nosotros y de verdad que lo agradecemos, de verdad. Grabamos los seminarios, los publicamos luego, os mandamos un link y los publicamos en YouTube por si queréis verlo o no, pero muchísimas gracias por participar. Creo que quiere hablar Ibelis. Saludos. Hola. Se dio cuenta. Estoy hablándoles desde Puerto Rico. Bueno, pues bienvenida, muchas gracias. Gracias, me ha encantado mucho el tema, la discusión ha estado muy bonita. Yo sí quiero aportar que por lo menos acá los escenarios en Puerto Rico, el tema de
de lo que es el desarrollo de equipos y la comunicación es muy importante, porque desde la experiencia con esto de la pandemia, hay organizaciones que inclusive o han despedido o se han reestructurado completamente. Y el efecto de la pobre comunicación, porque no tenían un plan de comunicación preparado, ¿verdad?, para estos Claro. eventos, es muy, muy interesante y muy difícil, sobre todo en esas organizaciones donde han hecho reestructuraciones, movimientos internos de personal o contratación de nuevo personal sin tener un plan o un proceso de inclusión, inducción, más bien, un proceso de inducción, y estando trabajando remoto y no tener un proceso de inducción, pues aleja más, ¿verdad?, la Sí. relación interpersonal que pueda surgir en la organización. Entonces, mi aportación es poder, como propuesta, ¿verdad?, que nosotros como líderes podamos diseñar y desarrollar planes de inducción para el trabajo remoto. Porque de eso no se ha hablado mucho tampoco y es muy necesario, Claro. ¿verdad? Muchos no conocen el alcance de su puesto nuevo o no conocen a sus compañeros, porque Claro, es lo depende que yo mucho decía, que cuando también de establecemos los... el modelo Ujú, del GRPI, ¿vale? Que es para iniciarse. ujú. Claro, pues es lo que que para que queremos recomendable este modelo, porque tenemos que hacer ese proceso para que la gente que venga de fuera lo tenga claro, o sea, estableciendo procesos, porque ahora ya no Ujú, estamos en la oficina, como decía, es decir, ya no exacto. te puedo invitar a un café para explicarte cómo funciona esto y presentarte a Menganita, que es la que lleva los papeles, esta persona se encarga del transporte, este se encarga de... Yo necesito ahora un procedimiento, un protocolo para que la gente que se mete, que viene a la empresa a trabajar conmigo, sepa qué está pasando y que nos conozca, ¿no?, a todos, qué hacemos cada uno, qué importante es eso, ¿no? Entonces, Y sobre todo considerando el alcance de la estructura, ¿verdad? Porque hay eso es. organizaciones pequeñas y pues eso es más Claro, fácil en sí, claro, organizaciones pequeñas, pero en organizaciones grandes, por donde hay más... ejemplo, yo trabajo en una de las universidades más reconocidas acá en Puerto Rico, y Ujú. la jerarquía organizacional que tiene, la estructura organizacional que tiene esa universidad es bien compleja. No, sí, sí, las Este, universidades, de hecho, además son muy complejas. sí. Sí, 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 sí. Así que nada, esa es mi aportación, poder continuar desarrollando planes de inducción de la modalidad remota y orientar también, ¿verdad?, a los líderes para que fomenten ese proceso. Claro, es que es el primer cambio fundamental. Gracias. A ti, Belis, muchísimas gracias por aportar y por participar. No sé si alguien más quiere participar, aportar. Muchísimas gracias por compartir, porque de verdad es como aprendemos todos. Y bueno, pues no sé si alguien quiere compartir más, aportar algo más. Y si no, pues bueno, pues damos finalizada el webinar. Y otra vez insisto en la gratitud por haber estado y por estar con nosotros este ratito. ¿Vale? Estamos a vuestra disposición, por lo que queráis. Un abrazo. Muy amable. Muy amable a Buenas tardes. vosotros. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós, Janet. Adiós, Adiós. adiós. Adiós.